Bueno, como suele ir, la suerte está echada. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar en El Rey va desnudo en su versión en vivo, esto que antes se llamaba En Vivo y con Todo, pero que el título tuvo muy poco éxito. Saluden a mis orejas, que no se veían hace tiempo debido al exceso de cabello que teníamos. Y estamos sufriendo la mala fortuna de haberme cortado el pelo el día más frío aquí en Gijón. Ayer hizo un frío espantoso, 4 grados, que aquí es muy poco. Yo sé que los que viven a 40 grados bajo cero me miran con pena y dicen, pues 4 grados es verano. Sí, pero para mí no. Entonces, total que toda la noche tuve frío en la cabeza, en la parte de aquí atrás, es terrible. Porque además, luego me he dado cuenta, y no sé, esto quizás habría que investigarlo, pero la gente uno se aclimata. Es decir, cuando está en pleno verano 13 grados son un frío enorme, y cuando está en pleno invierno 13 grados se siente calentito, porque nuestro cuerpo pues, más o menos se adapta a las temperaturas que tiene. Y las temperaturas que tenemos ahora son absolutamente anormales, extrañas, inusitadas, eh, o por lo menos enormemente infrecuentes. Estamos teniendo, por lo menos aquí en Europa, el verano más cálido en muchísimo tiempo, en algunos lugares el más cálido de toda la historia, lo cual tiene dos aspectos. Por un lado es muy cómodo, es muy agradable. ¿Qué día fue? El martes. El martes que despedí a mi familia que estuvo aquí de visita, mi hija y mis nietas en Gijón, pues estuvimos en un merendero al sol como si fuera verano. Eso es muy cómodo, es muy agradable, pero luego te acuerdas de que esto es un síntoma de algo que es gravísimo, que es el cambio climático. El cambio climático, que no es solamente el calentamiento global, pero mucha gente dice, ya ha habido unas tormentas de nieve espantosas en Estados Unidos, ¿dónde está el calentamiento global? No, mira, pedazo de imbécil. Es que el calentamiento global es un calentamiento promedio, pero el cambio climático lo que provoca son extremos de temperatura, es decir, fríos mucho más fríos y tiempos cálidos mucho más cálidos. El calentamiento global es un promedio de un grado y medio, que es el límite a partir del cual podemos empezar a tener problemas, pero esto no quiere decir que en todos lados haga calor. Ver el mundo así es verlo como Donald Trump, y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando empiezas a ver el mundo como Donald Trump, necesitas tratamiento urgente. Bueno, contado todo eso que no venía al caso, pero que es la forma de decirles bienvenidos y bienvenidas y bienvenides y bienvenidos, sistercitos y brothercitas, a este lugar donde tratamos de pensar el mundo y de pensarlo en serio y de pensarlo con una actitud crítica y con una actitud honesta, que es algo que yo ayer comentaba, y quizás le dedicamos un rato hoy, esto de cómo la honestidad no está de moda cuando es lo que más necesitamos en este momento. Pensar, sin embargo, como digo yo, es gratis, y lo que es costosísimo es no pensar. Siempre sale carísimo, y basta ver a los gobiernos que no piensan. Fíjense, precisamente respecto al cambio climático, la derechota española, representada en este caso por dos personajes siniestros. Una es Esperanza Aguirre, que fue presidenta de Madrid y que fue siniestra, es brutal, es condesa y todo, marquesa y todas estas cosas que les gusta hacer a los ricos en España. Y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado diciendo una serie de tonterías enormes sobre el calentamiento global. Y sale el otro, un catedrático, un doctor en ecología, uno de los tipos más respetados de España, el doctor Moreno, les decía, bueno, ustedes, a ver, ninguno de los gobernantes son científicos. Nadie de los que están en el gobierno son científicos. Entonces tienen que escuchar lo que dice la ciencia y actuar de acuerdo a lo que dice la ciencia, y no andarse inventando las cosas. Estaba muy enojado el doctor Moreno, y yo creo que con excelente razón, porque estos gobernantes que creen que saben son peligrosísimos. Son peligrosísimos, y tanto la derechona abierta española como la derecha embosada mexicana, representada por López Obrador, más la derecha de Bolsonaro, la derecha de Trump, etcétera, pues es gente que se inventa la ciencia. Y en la izquierda también hay mucha gente que se inventa la ciencia. A ellos les dediqué todo un libro que se llama La izquierda Feng Shui, que tengo aquí atrás vigilándome. Y
si no actúas de acuerdo al conocimiento, actúas de acuerdo a tu feeling, pues vas a meter la pata invariablemente. Mi hijo me preguntaba el otro día, fuimos a hacer unas cosas y me decía, ¿por qué este autobús de esta línea casi nunca es doble y el autobús de aquella línea siempre es doble si luego este está muy lleno? Y digo, a ver, sí está muy lleno, pero no tanto como para justificar un doble. Pero esto no se decide a partir de tu percepción o de la percepción de cualquiera de nosotros de que este autobús va muy lleno, de que por qué a este autobús no le ponen doble, de que si no sería mejor, sino que hay criterios técnicos, es decir, las personas que estudian, que reciben los datos diarios de la ocupación de los autobuses, los tabulan, los procesan esos datos y entonces dicen, no hay que poner autobuses dobles a tales horas en tales líneas porque esto permite atender a la demanda, aunque a veces estos no tenemos suficientes dobles, pues estos vayan muy llenos o aumentamos la frecuencia y mandamos en vez de cada 15 minutos, cada 12 minutos los autobuses. Aquí en Europa se puede funcionar así, entiendo que en México dirán que raro, ¿no? Pero en Europa se puede funcionar así, de hecho los autobuses son enormemente fiables, hay una aplicación que te dice cuántos minutos falta para que pase cada uno de los autobuses de las rutas que se paran en la parada donde estás, etcétera. Entonces, lo que yo le explicaba a mi hijo es que hay muchísimas cosas que los políticos tienen que hacer no por como les sale de su gloriosa inteligencia, que luego es escasita, sino que se hace con base en aspectos de carácter técnico. Oiga, vamos a hacer aquí un edificio de 800 pisos. No se puede, mire, porque el suelo está mal y el suelo no lo sostendría y caería, o tiene usted que hacer una cimentación que no viene al caso, que va a resultar costosísima y para la cual no tiene dinero. Pero los criterios técnicos tienen que regir las decisiones políticas y no me lo tomen ustedes a mal, pero los criterios técnicos tienen también que regir muchas de las cosas que hacemos todos los días. Que si estuviéramos informados de cómo funcionan las cosas científica o técnicamente, pues quizás haríamos menos barbaridades, como el tipo de cosas que comemos, que está bien comer de todo, pero a veces hay que moderarse de acuerdo a ciertas cosas, o si nos ponemos no el cinturón de seguridad, que es muy molesto, te raspa aquí. ¿Por qué se hace? ¿Por qué hay una serie de normas que no son ocurrencias, sino que tienen bases científicas? Tendríamos que estar mejor informados de la ciencia y la tecnología en nuestro planeta, en nuestro alrededor, y es una de las cosas que yo modestísimamente he tratado de hacer a lo largo de la vida. Y vamos a comer. Hoy tengo cosas. Primero, tenemos galería nocturna con un pintor, Gustave Caillebotte, que hace muchísimo quería hacer algo con él, pero no había yo tenido tiempo de preparar, aunque sea una pequeña entrada con su biografía y sus historias. Tengo un experimento traído de cosas que sabemos, y en este caso con magia, porque la magia me gusta muchísimo, como muchos de ustedes saben. ¿Y qué más traemos? Traemos tutela rusa y traemos varias cosas, pero voy a empezar, antes de empezar con el chat, porque luego empezamos con el chat y no acabo nunca. Quería yo contar, quise hacer las predicciones del año de varias personas, revisarlas, a ver si luego revisamos las predicciones de 2021, de todos los que hicieron predicciones en 2021, para ver cómo meten la pata, ¿no? Porque la gente mete la pata con enorme alegría en las predicciones, pero apuesta a que la gente nunca se acuerda, y si aciertan en algo, si hacen 24 predicciones y aciertan en una, al año próximo están en la televisión. Yo predije que iba a haber un terremoto en tal sitio y este año traigo todas mis predicciones y aquí está mi factura, por favor, transfiéranme a mi cuenta de banco. Pero hubo unas predicciones bastante curiosas que hizo Dmitry Medvedev. Dmitry Medvedev es uno de los políticos más arrastrados de Rusia, y mira que para hacerlo hay que aplicarse. Medvedev pasó a ser presidente de Rusia, a ser electo por la fuerza presidente de Rusia, electo con unas elecciones como las que se hacen en Rusia o en Corea del Norte, o como las que ahora quieren hacer en México, ¿no?
donde pues, gana el que yo te digo que va a ganar y se acabó, porque la ley le impedía a Putin repetir. Entonces, ¿en qué año fue? Medvedev fue presidente de Rusia de 2008 a 2012. El anterior presidente pues, era Vladimir Putin, luego pues, fue Vladimir Putin porque ya cambiaron la ley para que Vladimir Putin pudiera seguir siendo presidente para siempre, cosa que está haciendo con gran eficacia. Desde que salió Medvedev ya lleva 10 años y no tiene para cuándo irse, salvo que lo jubilen por la vía de un té de polonio. El caso es que después fue, cuando dejó de ser presidente, pues, Putin lo nombró primer ministro, luego lo nombró presidente del Consejo de Ministros del Estado de la Unión, luego lo ha nombrado de todo. Ha tenido todos los nombramientos del mundo, porque salta de puesto en puesto, porque es, como decía yo, un político altísimamente arrastrado. Y como parte de eso, hizo aquí tenemos su foto, si ustedes lo quieren conocer, tiene cara de merezco que me peguen, pero aguántense, por favor, porque es mala idea. Bueno, hizo una serie de predicciones que los propios expertos y tertulianos, los propios tertulianos de la televisión rusa, que la semana pasada no la tuvimos, pero uno de los temas era precisamente han dicho que lo hizo pues para patrolear a Occidente. Decía uno de los expertos, como siempre nosotros estamos pensando en lo que dice Occidente, qué raro, ahora queremos que ellos piensen en lo que pensamos nosotros. Y entonces, como Elon Musk nos contestó a las predicciones de Medvedev, pues ya resulta que somos muy importantes en Occidente y todo lo que se diga en Rusia es del interés fundamental. Todos los occidentales están todo el día en la televisión, en la radio y en los medios sociales hablando de lo que se dice en Rusia, porque somos los más importantes del mundo. Y como lo repitieron en la tele rusa, esta vez lo vamos a volver a ver. Quieren hacer un mapa de Rusia sin fronteras, es decir, que todo el mundo sea Rusia. ¿Serio? Bueno, lo vamos a ver. Pero bueno, las predicciones de Dmitry Medvedev empezaron mal, porque dijo que el precio del petróleo llegaría a los $150 el barril y el precio del gas pasaría de los $5,000 por 1,000 metros cúbicos. Bien. Dmitry se acaba de anunciar que los precios del gas en Europa han vuelto a los niveles preinvasión, es decir, antes del 24 de febrero de 2022, cuando tu país brutalmente invadió a un país que no lo estaba agrediendo, un país pacífico, y procedió a asesinar a decenas de miles de personas, entre ellos muchísimos civiles en crímenes de guerra horrorosos que están debidamente documentados, pero gracias a la tragedia, y es extraño decirlo así, gracias a la tragedia del cambio climático, del caluroso invierno que estamos experimentando en Europa, y gracias a las acciones de la Unión Europea en el momento en que se dieron cuenta que no iban a contar con el gas ruso, pues resulta que ya no tenemos problemas de gas. Así que aquellas informaciones que dan en Rusia de que estamos cortando los árboles de los parques para calentarnos en casa, estamos haciendo fogatas en nuestros departamentos y todo eso, pues ya se las pueden guardar porque no es cierto. Dice que el Reino Unido se volverá a unir a la Unión Europea. Es posible, pero no en 2023. Mira, el proceso de separación del Reino Unido de la Unión Europea fue larguísimo, duró varios años. Y el proceso de volverse a unir a la Unión Europea, aunque la Unión Europea tiene los brazos abiertos al regreso del Reino Unido, que fue manipulado horrorosamente, en parte por dinero ruso, para promover el aislacionismo y la salida de la Unión Europea, va a ser un proceso de años. Se están dando cuenta cada vez más británicos que les vieron la cara, que los engañaron, que los embaucaron, que todo lo que les habían prometido Boris Johnson y el otro, uno con el que tiene cara de rana, y todos los conservadores, pues no se está haciendo cierto, y todo lo que habían advertido otros expertos y otros estudiosos en toda Europa y en el Reino Unido sobre el daño que iba a hacerle a ese país el salir de la Unión Europea, se ha hecho realidad.
aunque decían que todo eran exageraciones. Pues resulta que no eran exageraciones, resulta que la verdad existe y a veces la podemos conocer. Entonces, es difícil que en un año el Reino Unido se vuelva a unir a la Unión Europea. La Unión Europea se colapsará después del regreso del Reino Unido. Bueno, es difícil que pase en 2023, ¿no? Si no puede entrar al Reino Unido, pues entonces no va a colapsar. El euro dejará de ser utilizado como antigua moneda europea. Te voy a contar esto. El año pasado, y a raíz de la guerra que tu país emprendió invadiendo brutalmente a un país inocente que no estaba agrediéndolos, y en una guerra de agresión imperialista de la más baja estofa con crímenes de guerra debidamente documentados, si creen que me estoy repitiendo es para que Dimitri le entre en la cabecita, a la raíz de la guerra pues que te digo que emprendieron ustedes, el euro tuvo una caída importante. El euro siempre ha sido más valioso que el dólar y llegó a niveles del dólar, incluso a $1.03, 3 céntimos por euro. Estamos de regreso en 93 céntimos de euro, en 93 céntimos de dólar por euro. El euro se ha vuelto a fortalecer en los últimos meses y entonces pues veo muy difícil que deje de usarse, ¿no? Lo que veo difícil que se llegue a usar alguna vez como moneda internacional es el rublo. Polonia y Hungría ocuparán regiones occidentales de la anteriormente existente Ucrania. Te voy a decir el problema. Polonia y Hungría tienen gobiernos bastante despreciables en el sentido de que son de una derecha y liberal, en ocasiones cercana incluso a algunas de las ideas de Alexander Dugin. Pero Polonia en este momento está apoyando a Ucrania a muerte. Ha recibido a muchísimos refugiados, no me atrevo a decir a cuántos, pero una gran cantidad de refugiados. Ha apoyado militarmente a Ucrania y no la veo uniéndose a Hungría, sobre todo porque Hungría está cada vez en peor situación ante la Unión Europea por las acciones y hoy vamos a ver las acciones, por ejemplo, contra la educación pública que está emprendiendo Víctor Orbán. Y entonces, pues, es muy difícil que Polonia y Hungría se unan para ocupar las regiones occidentales de Ucrania. Se creará el Cuarto Reich reuniendo el territorio de Alemania y sus satélites, es decir, Polonia, los estados bálticos, Chequia, Eslovaquia, la República de Kiev. Ahora la República de Kiev, que es la antigua Ucrania, pero que sigue existiendo con nuevo nombre. Esto está totalmente inventado. Bueno, y otros outcasts, quiere decir otros que están marginalizados. Francia, sí, Alemania y Polonia y los estados bálticos están tremendamente marginalizados. Bueno, ¿cómo se va a armar un cuarto Reich? Difícilmente se imagina. Pero entonces empezará la guerra entre Francia y el Cuarto Reich. Europa se dividirá y Polonia se reparticionará en el proceso. A ver, pues si Polonia no estaba invadiendo Ucrania, ahora ¿cómo se va a volver a partir en pedazos? Que es lo que siempre quisieron hacer Alemania y Rusia, partirse Polonia. Así empezó la Segunda Guerra Mundial. Acuérdese usted cuando Hitler y Stalin, a través de sus ministros Ribbentrop y Molotov, se pusieron de acuerdo para no atacarse y repartirse Polonia. Polonia siempre se la han querido repartir. Irlanda del Norte se separará del Reino Unido y se unirá a la República de Irlanda. Dificilísimo. Son dos países que han estado en guerra y han estado en guerra por motivos religiosos, que son los motivos más despreciables y al mismo tiempo algunos de los más intensos para matar al vecino. No veo cómo Irlanda del Norte se una a la República de Irlanda. Puede separarse o querer separarse del Reino Unido si lo obligaran a no mantener ciertas ventajas de la Unión Europea, pero no para unirse a la República Irlandesa. Es que es tan absurdo, pero al mismo tiempo estallará una guerra civil en los Estados Unidos. California y Texas se volverán estados independientes como resultado. Y Texas y México formarán un estado aliado. No me imagino, y mira que los gobernadores de Texas, que suelen ser republicanos, bastante ceporros, bastante obtusos, no los veo llamando a López Obrador y dicen, vamos a ser amiguitos. Sí, queremos ser el mismo país que un país que tú tienes sumido en el narcotráfico, el crimen, el asesinato,
la pobreza, la ruina y la demagogia. Sí, sí. No, estuvimos viendo países a los que nos podemos unir y México es el ideal en este momento. Ni el republicano más tonto sería tal cosa. Bueno, ¿qué más? Elon Musk ganará la elección presidencial, cosa que es muy interesante porque la elección presidencial no es en 2023, ni de eso parece estar enterado Medvedev. Todos los principales mercados de valores y actividad financiera saldrán de los Estados Unidos y Europa y se moverán a Asia. Sin descontar la potencia industrial y comercial de Asia, sobre todo por supuesto de Japón y China, sin descontar la importancia de Vietnam, sin descontar que la India es enorme y económicamente tiene un poder real. La gente todavía ve a la India como si fueran los años 40 del siglo pasado, como si hubiera hambre y todo esto desde los años 40, desde 1940 y tantos no ha habido hambre en la India, pero para que el mercado de valores de Wall Street se vaya hacia, hace falta mucho. O para que la bolsa italiana, que tiene todas las inversiones del Vaticano, se vaya hacia. No tiene ninguna lógica. Es como decir que van a ver un desfile de elefantes rosas con tutú sobre las principales avenidas de los principales países del mundo. Y finalmente el sistema de Bretton Woods y la gestión monetaria se colapsará, con lo cual estallarán el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El euro y el dólar dejarán de circular como monedas de reserva mundiales. Bueno, pues si ya había desaparecido el euro, pues ya no va a circular, ¿no? Y se utilizarán las monedas fiat, o sea, las monedas inventadas, digitales en vez de eso. Cosa que nuevamente es muy difícil. Viendo lo que ha pasado con las criptomonedas, por un lado, el lío del centro de intercambio de criptomonedas que perdió $1.500 millones, ahí parece que se los robó un tipo al que acaban de deportar a Estados Unidos, pero con la caída, con lo que ha perdido la gente en criptomonedas, ni tú ni todos los criptobros del mundo van a poder tener ninguna eficacia vendiéndonos el invierte en cripto. Cuando estaba subiendo el valor de las criptomonedas, el valor percibido y por lo tanto se paga más de las criptomonedas, fue cuando yo hice el video aquel de recordando la burbuja de los tulipanes en Holanda, que es una de las burbujas, digamos, que se usan como ejemplo en economía de lo que pasa cuando la gente cree que algo vale mucho, 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 de pronto se da cuenta que vale menos o nada, y los que habían pagado muchísimo por tenerlo ya no tienen a quién vendérselo, y entonces el dinero se hace humo, literalmente se hace humo. Y es lo que ha pasado con las criptomonedas. Entonces, bueno, pero ¿para qué se ha hecho esto? Dicen los rusos que es para que Occidente le preste atención, y entonces pues misión cumplida porque han prestado atención a las predicciones del señor Medvedev. Sí, le hemos prestado atención a las predicciones del señor Medvedev para descojonarnos de la risa de ellas. Si eso es un éxito, vas bien, Rusia. Bueno, vamos a pasar un poco por el chat, porque si no, luego los chateros se enojan. Pero es que si se ponen a pelearse entre ustedes, yo me voy, porque la semana pasada ya no encontraba yo las preguntas. Insisto, yo creo que lo que hay que hacer es un canal de Telegram, y no lo digo en broma, un canal de Telegram que se llame El Rey va desnudo en vivo. Y entonces, donde quieren hablar ustedes entre ustedes sobre lo que estoy diciendo yo y ponerme verde y decir que soy idiota y todo eso, que hay gente a la que le gusta muchísimo eso, gente que se dedica a eso, viven prendados de mí. Es que yo les decía a uno, ustedes son las viudas del nocturno, viven llorando porque no les hago caso. Pero no, y todos los demás que quieren hablar y comentar y aportar, pues hombre, un canalito de Telegram o de WhatsApp, y ahí lo comentan y dejamos el chat para chatear con un servidor y amigo. ¿Qué les parece? Bueno, muchas gracias a quienes me desean feliz año nuevo a todos, a quienes dicen que Dios me bendiga. Cuando me piden que Dios me bendiga, aclaren cuál Dios, ¿no? Que hay tantos.
que hay tantos que... Bueno, luego, Bonani en catalán. Saludan desde Colombia, creo. ¿Qué les vas a pedir a los reyes? Pues que vengan en póker, ¿no? Sobre todo que vengan de 4 en 4, sobre todo cuando juego póker, porque sí. ¿Qué les va a pedir a los reyes? Que abdiquen. O en el caso del rey emérito de España, pues que devuelva lo que se llevó, ¿no? ¿Qué opinas de las letras de Ricardo Arjona y por qué no te gustan? Por simplonas, por ripiosas, por pretenciosas, por facilonas. Recientemente, vía comunicación telefónica, Erdogan pide a Putin un alto al fuego unilateral para impulsar un proceso de paz en Ucrania siempre y cuando se acceda a las peticiones de Putin. Sí, pero Ucrania no va a acceder. Tú imagínate que mañana se mete un tipo en tu casa, rompe la puerta y toma posesión del baño, la cocina y una de las habitaciones. Y te dice, vamos a firmar la paz y me dejas donde estoy. Tú dices, no, yo lo que quiero es que te vayas. Lo lógico, lo justo es que te vayas. A Sanna Marin, que es la primera ministra finlandesa, socialdemócrata, mucha honra, le preguntaban el otro día, oye, ¿cómo se puede acabar el conflicto? Y ella miraba y decía, ¿cómo se puede acabar el conflicto? Que Rusia salga de Ucrania, punto. Y ahí se acaba el conflicto. Ahí se acaba completamente el conflicto. Pero acceder a las pretensiones de Putin es decir que no tenemos ningún respeto al sistema internacional de derecho que hemos tratado de organizar precisamente para acabar con las estupideces y barbaridades del pasado, donde cuando tú querías un territorio pues lo tomabas y ya. Hemos tratado como comunidad internacional de generar un tipo de derecho que cambie las cosas de como eran en el pasado. Por eso algunas de las cosas que oímos en la tele rusa suenan tan anticuadas, porque suenan totalmente siglo XIX. Suenan, como decía yo, como el profesor de Sin Novedad en el Frente, que por cierto, el día que puse aquí un trocito de Sin Novedad en el Frente para ejemplificar lo que estaba diciendo alguien en la tele rusa, ¡ra!, me desmonetizaron todo el streaming porque estaba yo usando algo que tenía derechos de autor, que son ni un minuto, son 50 y tantos segundos. Pero en fin, así funciona aquí. ¿Qué tan comprobada está la efectividad de la castración química para violadores? Lo ignoro. Lo ignoro, pero sé que hay casos en que violan con objetos. Muchas veces, esto también se dice de una manera muy generalizada, tiene parte de verdad y parte de exageración. La violación es un acto de poder más que un acto sexual. O por lo menos en muchos casos, la violación es un acto de poder. Es la sumisión de la víctima la que provoca la excitación en el violador. Entonces, un violador que no puede físicamente, orgánicamente llevar a cabo una violación, pero puede hacerla con un objeto para someter, para disfrutar el sufrimiento, el miedo, el terror, el pánico, la impotencia de su víctima, pues no va a funcionar, ¿no? Yo creo que y esa es de las cosas que siempre he dicho, yo creo que hay una gran gradación entre quien un día comete una barbaridad que debe ser, por supuesto, castigada y demás, y sale de la cárcel y no lo vuelve a hacer, se ha dado cuenta de que ha hecho mal, y quien es un sociópata, un psicópata, al que le importa poco todo salvo su satisfacción sexual, y esa persona, ese psicópata, no tiene lugar en la sociedad. Es una de las razones por las que creo en la cadena perpetua, ¿no? Es uno de los casos. Hay sociópatas, asesinos en serie, violadores en serie, torturadores en serie. Hay gente que secuestra a otros, los tortura y los suelta, ¿no? Es aterrador. Que son personas que nunca se van a regenerar, cuando es absolutamente admirable
que hayamos pasado de la pena de muerte sencilla y directa a considerar que tenemos que intentar reintegrar a la sociedad a quienes infringen las leyes, tenemos que reconocer que hay un número determinado de casos en los que esto es imposible. Que todos los esfuerzos que haga la sociedad, que los debe de hacer para reintegrar a una persona a la sociedad, considerando que puede ser o es posible que su proclividad al delito tenga una enorme componente de aprendizaje y de condicionamiento social, y no sea genética, y no sea o innata o congénita, y por lo tanto tenemos que ayudar a esa persona a que se reintegre a la sociedad. Del mismo modo hay que reconocer que hay casos en los que es imposible reintegrar a una persona, y en ese caso pues hay que mantenerlos guardados. Y yo insisto, no matarlos, porque cuando un Estado le das permiso de matar, mata a quien no debe de matar. Y sí, siempre hay un caso de dices, es tan claro este caso que aquí la pena de muerte funcionaría muy bien, sí, pero cuando le das ese poder al Estado, el Estado luego lo usa de otra manera y acaba ejecutando inocentes, a veces con todas las garantías y todas las recursos legales que puedas imaginarte en un sistema complejísimo como el de Estados Unidos, que acaba ejecutando inocentes, y está probadísimo. O cuando los juicios son más bien de risa loca, como en China o como en Irán, donde pues entras y sales, y cuando te van a empezar el juicio ya saben cuál es el resultado. Nunca le des el derecho al Estado de matar a personas en la pena de muerte. Solo tiene derecho a hacerlo cuando utiliza la fuerza legítima de las fuerzas policíacas para salvar vidas. ¿Tienes un lindo suéter? Sí, gracias. Ya es viejecito, ya está desde que el cuello ya mira para abajo, y yo creo que es su despedida, entonces quería que lo conocieran. Gracias de nada a Su Cultura México. ¿Crees que existan mejores formas de organización social que la democracia, o que puedan existir monarquías o dictaduras mejores que algunos gobiernos democráticos? Son dos preguntas. Y la respuesta es sí, pero es distinta, es un sí distinto. Seguramente hay algo mejor que la democracia, pero no lo hemos encontrado. Y como no lo hemos encontrado, hay que defenderlo. El problema es que puede en un momento dado haber una dictadura o una monarquía que sea muy benéfica para la sociedad. Un dictador, un tirano, un monarca interesadísimo en el bien de su pueblo, dedicado, que hace las mejores leyes, todo esto puede ser. Y cuando se muere entra otro rey que opina exactamente lo contrario, y que mayoritariamente va a opinar lo contrario. Si nos vamos a la historia de los reyes profundamente preocupados por el bienestar de su pueblo son bastante menos que los reyes preocupados enormemente por su bienestar propio y el de los suyos, de sus familias y de sus cortesanos. Ese es el problema que yo tengo con Ruanda. Ese es el problema que a mí le dedico demasiado, no tanto como podría imaginarse, pero le dedico mucho tiempo al problema de Ruanda. Ruanda hace 28 años sufrió una masacre brutal de Tutsis contra Hutus, donde en cuestión de unas semanas se asesinó 1 millón de personas por odios meramente étnicos. La Iglesia Católica intervino claramente aprobando y movilizando a los asesinos, y el país quedó destrozado, y además socialmente destrozado. Una guerra, un enfrentamiento civil, en este caso no fue una guerra civil, fue directamente una masacre, un genocidio. Pero cualquier enfrentamiento civil deja a los países con heridas enormemente profundas. España todavía no trasciende la guerra civil, también por la extensión de la guerra civil en la dictadura. La dictadura siguió persiguiendo a quienes habían perdido la guerra y haciéndole la vida difícil a los hijos y a los nietos de los comunistas de allá de 1937. Pero las cicatrices que dejan un problema así son enormes. Un teniente, creo que era, del ejército
ruandés, Paul Kagame, acabó siendo presidente del país. Y mantiene una dictadura. Y mantiene una dictadura de esas que luego meten a gente a la cárcel a la que no deberían meter, gente a la que no deberían meter por problemas meramente políticos. Tiene presos políticos, que es de lo más despreciable del mundo, por supuesto. No se puede o no se debe jamás detener a alguien por sus ideas, por repulsivas que sean sus ideas, mientras no las lleve a cabo, mientras no las lleve a la acción. Las palabras no son violencia, las palabras no son delito. Salvo en los casos que ya hemos hablado muchas veces aquí, que es no se vale mentir, no se vale romper secretos, divulgar la privacidad de alguien o invitar directamente a otros a ejercer actos violentos. Bueno, Paul Kagame es un dictador que ha conseguido en gran medida la reconciliación entre Hutus y Tutsis, que ha sabido enseñarles a los ruandeses otra forma de vivir, que ha promovido, por ejemplo, que sea uno de los países con mayor igualdad de género del mundo, no de África, del mundo. El Senado tiene más mujeres que hombres en este momento. Sus leyes son enormemente progresistas. Tiene un proyecto, era un proyecto para 2020, si mal no recuerdo, que bueno, se ha ido retrasando por todos esos proyectos nacionales, siempre les pasa, no es el caso, hoy le pasó a Ruanda. Todos los proyectos a largo plazo se cumplen solo parcialmente, pero su objetivo es convertir a Ruanda en una economía media. Decir esto en un país africano es potente, y una economía media que tenga una clase media, que ha ido construyendo, pero es un dictador y usa la fuerza para mantenerse en el poder y para oprimir a sus opositores. Y no sabemos cómo ha preparado su sucesión. Yo leo un periódico neozelandés, no leo un periódico neozelandés, sigo en Twitter un periódico neozelandés, ruandés, también sigo a un neozelandés. Sigo un periódico ruandés y cuando tienen cosas interesantes, bueno, voy y las leo. ¿Es buena la tiranía de Kagame? Bueno, en cierto modo sí, pero en cierto modo no. Como tú seas su opositor, pues vas a decir que no, que es un dictador que te ha metido a la cárcel por tus ideas y probablemente te ha golpeado, te ha mandado a golpear o torturar. Que no tiene una libre expresión total en Ruanda como deberíamos defender todos, etc. Mi pregunta no es la actualidad, entiendo la contradicción y trato de cabalgarla y de que me dé gusto lo que cuando le va bien a Ruanda. Mi problema es qué va a pasar cuando Paul Kagame muera o se retire. En una democracia, la sucesión y la entrega, la transmisión pacífica del poder y la existencia de contrapesos por la vía de poderes independientes en una democracia medianamente funcional, te garantiza que no haya saltos inesperados o excesivos, y llega a controlar a personas con una vena tiránica tan brutal como Bolsonaro o Trump. Pese a que hicieron muchísimo daño, los mecanismos democráticos han logrado contenerlos. Entonces, entendiendo que en casos puntuales puede ser que un rey o un tirano sean muy buenos para una sociedad o hagan mucho por una sociedad, como institución la monarquía y la tiranía y la dictadura no funcionan porque lo más probable es que los siguientes en ese camino no sean tan buenas personas. Y problema, no los puedes echar porque son dictadores o reyes. Mientras que en la democracia, a Trump y a Bolsonaro los puedes echar. Y si funcionara la democracia, ya se habría echado a Ortega, ya se habría echado a Maduro, como se echó en sus términos democráticos de sus propias leyes a Evo Morales o a Pedro Castillo. Entonces, la respuesta es, quizás hay algo mejor que la democracia, sí, pero no lo hemos encontrado.
Y hay casos en los que hay mejores, la dictadura y la monarquía pueden funcionar, sí, pero no puedes depender de ella. Es mejor tener una democracia imperfecta que pueda permitirte cambiar de dirigentes, cosa que los otros sistemas no lo permiten. Creo que ya hablé demasiado, ¿verdad? Sí, como siempre. Qué raro. ¿Qué opinas de la nueva detención de Ovidio en México? Bueno, a ver, para quienes no lo sepan, Ovidio es el hijo del Chapo Guzmán, el terripilante narcotraficante responsable de no sé cuántos miles de muertes, tanto asesinados por la lucha por el poder en los espacios del narcotráfico, como a las personas a las que ha matado con las drogas que vende. Él fue detenido, escapó 2 veces, ahora está en Estados Unidos en el más brutal penal de alta seguridad del mundo. El otro día vi un documental sobre él. Pero, y su hijo Ovidio pues había sido detenido, pero luego López Obrador ordenó que lo soltaran, supuestamente para evitar una masacre. Entonces, pues eso permitió que Ovidio siguiera cometiendo masacres, o sea que no evitó nada. Y ahora ha sido detenido, y yo supongo que es porque va Biden a México, y cuando Biden se vaya, en unos 4, 5, 6 meses, Ovidio se escapará de la cárcel. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Pero en el régimen de abrazos no balazos que me trató de explicar a mí Pedro Miguel, Ovidio no debe estar en la cárcel, debe estar siendo abrazado. Entonces, yo siento que lo que se está haciendo es un acto de relaciones públicas para quedar bien con Biden, como cuando se cerró la frontera norte de México para quedar bien con Trump, pero que esto no será duradero. Ojalá me equivoque. A ver, voy a saltar cosas porque si voy con todo. ¿Por qué cada vez más científicos jóvenes están considerando la filosofía como una herramienta necesaria y complementaria de la ciencia? No lo creo. Y si lo es porque se los han contado. Lo mismo que dije la semana pasada respecto a todo lo demás. Les han contado esto y no les han dado las herramientas para ser críticos del método filosófico, que el método filosófico es la especulación sin necesidad de atenerse a los hechos reales. Entonces, el hecho de que haya o no más científicos jóvenes atendiendo a la filosofía, no lo sé, no sé si sea cierto, pero si lo es, pues es un defecto más de nuestro sistema educativo. ¿Sí? Cuando te enseñan a criticarlo todo menos lo tuyo, pues es muy fácil, ¿no? Nosotros somos los críticos de todo. Nosotros somos los que marcamos el camino, pero no somos sujeto de crítica. Es la vieja pregunta de Skinner, ¿no? ¿Quién controla al controlador? Su opinión acerca de Guillermo Sheridan, yo no tengo ninguna opinión acerca de Guillermo Sheridan. Tengo una opinión acerca de López Obrador, lo vamos a hablar después. ¿Cuál es su opinión respecto a la cinematografía de Guillermo del Toro? Les cuento una historia. Voy a contar mi historia con Guillermo del Toro. Hace muchos, muchos años, en un país muy lejano como era el México de 1992, por allí, 91, que es otro país, otro mundo, otro universo, otro universo paralelo, yo vi unas cosas que hacía un joven que hacía efectos especiales en la televisión de Guadalajara, de Jalisco. E hizo una película muy interesante, se llama Cronos. Y entré en contacto con él, no me acuerdo por la vía de quién, probablemente la de Paco Taigo. Y entonces le dije, oye, es que me gusta mucho lo que estás haciendo. Y él me decía, es que yo leí algo tuyo y me gusta. Pues mira, te mando un libro mío, y le mandé Escenas de la Realidad Virtual. Un libro ahora absolutamente inconseguible, lo que es El Incunable de Schwartz. Le mandé Escenas de la Realidad Virtual. Y entonces él me mandó unos videocasetes con trabajos de él y con cosas cortas que había hecho. Y dije, oye, me parecen interesantísimas. Entonces le mandé otros cuentos. Y uno de ellos se llama Leyenda a las puertas de una sala del Museo de Arte Moderno.
Ese cuento ganó el premio Plural de Cuento de la revista Plural, que era una revista cultural que tenía el periódico Excelsior durante muchísimos años, originalmente fundada por Octavio Paz, y por entonces era Jaime Sabines quien la dirigía. No, Jaime Sabines no era Jaime Sabines, era Jaime el otro, he olvidado su nombre, y es académico de la lengua, y si oye esto me va a insultar. Bueno, ahora yo olvido nombres con toda la facilidad del mundo. Entonces le mandé, supo que había yo ganado ese premio en 1990, le mandé una revista Plural con el cuento publicado, y me dijo, vamos a hacer un mediometraje con la leyenda de las puertas de una sala del Museo de Arte Moderno. Y mira, es una historia de un tatuador que se encuentra un sujeto maravilloso que quiere tatuarse, que es un hombre gordo con la piel blanquísima, con un enorme muro donde puede expandir todo su arte el tatuador. Y esto eran años en que el tatuaje todavía no era tan común como ahora, seguía considerándose una cosa más bien de baja estofa. Y entonces esa es la esencia del cuento, el encuentro del tatuador y este hombre que va a ser su capilla Sixtina, donde él va a poder pintar su obra maestra. Y entonces este muchacho de Guadalajara, que era Guillermo del Toro, me dice, vamos a hacer un mediometraje, y mire, el que hace el monje calvo en El nombre de la rosa lo voy a conectar para que haga el papel del gordo, y yo sé quién puede hacer un tatuador genial. Esto pasaba septiembre, octubre de 1994. Y yo decía, pues qué bien, vamos a hacer un mediometraje. Se acababa de filmar un cuento mío, Encuentros para Solitarios, el libro de García. Y yo dije, pues qué buena idea, ¿no? Y en ese momento reeligieron a un tipo que se llama Ernesto Zedillo Ponce de León. Yo hice, por cierto, contrato con Planeta para hacer la crónica de los 100 primeros días de Zedillo, en un libro que se llamó luego Crónica del Desconcierto, los primeros 101 días del gobierno de Ernesto Zedillo. Y yo yo empecé con eso mientras veíamos lo del mediometraje y demás, y el 19 de diciembre se carga el país Zedillo, destroza la economía, yo pierdo, acabaría yo perdiendo mi casa. Yo tenía una hipoteca que se volvió impagable, la gente perdió sus coches, las tarjetas de crédito se volvieron impagables, las hipotecas estaban al 140% anual. O sea, tú tenías que pagar 1,4 veces tu casa en intereses para seguirla debiendo. ¿Quién puede pagar eso? Hubo gente que se suicidó, yo colaboré con ONGs para hablar con la gente, y había ONGs que tenían psicólogos para que la gente no se suicidara, para que las parejas no se divorciaran. La crisis del 94 ya mucha gente no la recuerda. Y en esas estábamos con un personaje llamado Francis Ford Coppola, que había visto el trabajo de este joven de Guadalajara. Le dijo, oye, ¿no te quieres venir a Hollywood a trabajar? Y miró a su alrededor y vio que no había posibilidad de hacer nada en el México que había planchado el hombrecillo Zedillo, y se fue con Francis Ford Coppola y se convirtió en el gran ganador de los Óscares, Guillermo del Toro, y yo me quedé en mi casa tratando de sobrevivir. Esa es mi historia con Guillermo del Toro. Me gusta su trabajo, visualmente es brutal, Guillermo. Tiene una visión cinematográfica en el sentido estricto de la fotografía que me gusta muchísimo, ¿no? Pero acabo de ver su Pinocho y es su obra maestra. Hasta este momento, de todo lo que he visto de él, Pinocho es su obra maestra. Es una recreación de la historia de Pinocho magníficamente lograda, con una técnica tan peculiar como es el stop motion, y me encantó el Pinocho de Guillermo del Toro. A veces le contesto en Twitter, le digo hoy te felicito por tal cosa, lo que sea. Nunca me ha contestado, ¿no? Por supuesto, está en otro nivel totalmente distinto, pero siempre pienso que me quedé con las ganas de que ese cuento en particular se llevara a la pantalla. ¿Qué les parece las historias que tenemos por acá? Bueno, ¿qué conceptos tienes sobre las personas que se convierten en musulmán o budista desconociendo las múltiples falencias que hay en dichos sistemas religiosos? Pues que yo creo que la gente en general no cree porque quiera. A ver, vamos,
Ya casi nos comemos una hora y yo tengo un montón de material. Bueno, vamos a esto. Cuando uno es crítico de las religiones, es normal, muy común que la gente te diga, tú deja que la gente crea en lo que quiera. Y visto así, tienen toda la razón del mundo. La gente tiene derecho a creer en lo que quiera, si quiere. Es decir, muy pocas personas asumen una religión por haberse informado, a ver, ¿qué es el Islam? Todo esto. Y el judaísmo es todo esto. Y el Bahá'í, no, el Bahá'í es todo esto, tiene esta historia. Ajá. Y los drusos, ¿qué piensan? Pues esto. Y los zoroastrianos, esto otro. Y los católicos y los evangelistas y los bautistas del sur, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus propuestas doctrinarias? ¿Cómo es el Dios en el que creen? Y después de esto, ¿qué es lo que haces para comprarte un auto? Cuidado, es lo que haces. Y preguntas a la gente y te informas de su gasto y de su historial y si hay recambios. Todo. Entonces deciden que tal religión es la que para ellos es verdadera, conociendo sus lados positivos y negativos, su doctrina esa de que buenos somos porque siempre lo dicen, y su realidad de que malos somos porque siempre lo son. A esa persona no tengo nada que decirle. Ha tomado esa decisión, yo solo lo único que le puedo decir es que su Dios sigue sin haber dado señales de vida, que sigue siendo, desde el punto de vista real, tan inexistente como Caperucita Roja. Pero la gran mayoría de la gente no es religiosa así. No cree en lo que quiere. Cree en lo que le enseñaron. Cree en lo que su sociedad le enseñó. Esta es una de las observaciones más agudas de Richard Dawkins, ¿no? Si tú hubieras nacido en Teherán, serías musulmán. Y si hubieras nacido en la India, pues probablemente serías hindú. Y si hubieras nacido en el Bible Belt estadounidense, serías un fanático protestante. ¿Por qué? Porque la religión se inculca de niños sin darte opción. Nadie te dice, bueno, nosotros creemos esto, pero bueno, podría no ser cierto porque están aquellos que creen esa otra cosa. Nadie funciona así. ¿Ok? Bueno, entonces, en ese sentido, si tú no estás informado de lo que es la religión que profesas, vives engañado, vives radicalmente engañado. Y yo siento que las personas que tenemos información respecto de las religiones tenemos, por tanto, la responsabilidad humana de difundir esa información y decirle, tú entiendes lo que estás creyendo, entiendes lo que estás proponiendo tu iglesia. ¿Entiendes la inferioridad de la mujer, tú como mujer creyente en el catolicismo? ¿Entiendes la posición de inferioridad en la que está la mujer? ¿Entiendes que a las mujeres se les acusa del pecado original de haber forzado la caída del pobrecito Adán del paraíso para ir al este del Edén? No, al este del Edén fue Caín. Y que el pobrecito de Adán se tiene que ganar el pan con el sudor de su frente por tu maldita culpa porque andas hablando con serpientes. Si no estás informado, tus creencias son parte de un engaño vital, de un engaño cosmológico que se está ejerciendo contra ti, tu sociedad, tu familia y los más interesados por los dueños de la religión en la que te están haciendo creer. Que cada quien crea lo que quiera, siempre y cuando sepa cuáles son todas las demás opciones, incluida la que ninguno te va a contar, la opción de no creer en ninguno de los dioses, dándonos cuenta que todos los dioses son imaginarios, están llenos de defectos humanos y pertenecen a una visión del mundo de allá de cuando para lo que servíamos era para saber si una fruta estaba podrida o todavía la podíamos comer. Entonces, porque todos los dioses proceden de ese entonces. Entonces, en ese sentido, si una persona asume una religión sin conocer, siento que fundamentalmente está siendo engañada. ¿Por qué? Porque se le ha vendido un folleto publicitario sobre las bondades de Cristo, por decir un caso,
o sobre el amor que te tiene Dios y no se les han contado el resto de la historia, que resulta que en muchas ocasiones va en contra de eso. Bueno, vamos a hacer un corte de unos segundos, sí, un minutito o dos. Yo no me serví mi Coca-Cola, me estoy muriendo de sed. Entonces, vamos a hacer un corte, seguimos y bueno, ya que nos vamos a pasar de las 9, quedan advertidos, avísenle a su mamá que llegan tarde de la fiesta porque vamos a ir un poco más lejos. Pues tengo muchas cosas de las que quiero hablar, pero también me resulta interesante el chat y al fin y al cabo, ya sé yo. Ahora volvemos.
Bueno, estamos de regreso más o menos. Comento dos o tres cosas. ¿Has visto La Guerra del Fuego, En Busca del Fuego? Si es la Guerra del Fuego de los años, por lo menos de los años 80, sí. Y siempre me pareció una excelente película. Como amante de la música y la comedia, ¿qué opina de la reciente despedida de Lelutier de los escenarios? Pues ya era hora. A ver. Lelutier eran ellos, las personas. Era muy importante la función de cada uno de ellos. Incluso cuando uno de ellos se fue, no lo sustituyeron. Y es uno al que yo conocí. No me acuerdo ahora quién, de su nombre, porque no me acuerdo todos los nombres. Pero los que quedaron formaban una trupe cómica espectacular, singular. Sustituirlos nunca me pareció buena idea. Yo la última vez que los vi aquí, los he visto, pues, los debo haber visto a lo largo de la vida 30 veces o 20 veces, 20 por lo menos. Conocí a algunos de ellos, conocí a Carlos López Pucho en México porque era amigo de unos amigos míos. Y las personalidades, las voces eran esenciales para aquello que establecía la relación que tiene uno con Lelutier. Mira, yo Lelutier lo descubrí cuando me lo presentó mi amigo, un amigo mío, perdón, no me acuerdo del nombre, nos lo presentó cuando estábamos en el bachillerato. Él debe haber estado en quinto y yo en sexto, o en cuarto y yo en quinto, y nos puso un disco de Lelutier y flipábamos, lógicamente. El Sonamos pese a todo, si mal no recuerdo era. Luego vino la cantata Laxatón y seguimos nuestra vida con Lelutier. Pero una vez que no estaban ni Rabinovich ni el narrador, ahora olvido también su nombre, qué barbaridad. Esto es una vergüenza absoluta. A ver. Pero además es injusto que no lo diga yo. Marcos Munstock. Marcos Munstock y Rabinovich eran un dueto cómico fuera de serie, pero fuera de serie totalmente. Ernesto H. es el que yo conocí, que estuvo pocos años, se fue en el 86, imagínate, yo los conocí antes. Rabinovich, Carlos Núñez Cortés, Marcos Munstock, Jorge Marona y Carlitos López Pucho eran los 5. Cuando se empezó a sustituir gente, ya quedaban solamente Marona y López Pucho de los originales, pues ya no es el mismo grupo. Y sobre todo, ya no componen. Y el chiste de Lelutier no era la repetición incesante de los viejos éxitos, eran muy buenos, absolutamente, tienen cosas memorables. Teresa y el oso a mí me sigue tirando de la risa totalmente. Pero la base era la composición, y los grandes compositores ahí, si mal no recuerdo, eran López Pucho y Núñez. Y en menor medida Marona. Ellos eran los que creaban la música. Los sketches, con los sketches tenían ayuda, lo estaba ayudando Fontana Rosa, el dibujante de Buggy el Aceitoso. El negro Fontana Rosa ayudó muchísimo, era uno de los colaboradores en la creación de los guiones de Lelutier. Pero la composición musical era fundamental, y te digo, creo que era fundamentalmente de Núñez y de López Pucho. Entonces ya no tenía sentido, era como esos boxeadores que andan dando pena en los rings de lucha, ¿no? O, no sé, algo que ya no tenía sentido. Así que yo creo que es mejor que se hayan retirado y ya. Voy a hacer un experimento, y el experimento consta de lo siguiente. El otro día me dio un gusto absolutamente enorme que el New York Times le dedicara una página
a Juan Tamariz. Quien no conoce a Juan Tamariz no sabe de magia. Juan Tamariz es el mejor mago de cartas del mundo, reconocido por todos los magos que valen algo, empezando por Penn and Teller, que en este momento pues, son probablemente los mejores magos del mundo, sobre todo magos no de aparatos, aunque usan a veces aparatos, pero son magos all around, y sobre todo Teller, el pequeño que no habla en escenario, pues sí, por supuesto que habla, le he oído varias conferencias. Teller es uno de los magos que más sabe de magia, porque se ha leído todos los libros del mundo. Hace unas semanas, en su programa Fulos, tuvieron a Dánida Ortiz, que es un alumno y ahora colega de Juan Tamariz. Ellos han hecho cursos de cartomagia y los hay en vídeo y demás, Dánida Ortiz y Juan Tamariz, y les hizo una serie de efectos que Teller, este hombre que sabe todo lo que hay, tiene 70 años, de los cuales ha dedicado más de 50 a leerse todo lo que hay de magia y a aprender y a hacer todos los trucos que sean posibles, efectos como les llaman ellos, y la cara del hombre en uno de ellos fue de, en mi vida había visto eso, esa cara que ponemos cuando nos hacen un efecto que no entendemos, nosotros que somos gente lega en el asunto, yo sé muy poco de ilusionismo, aunque he sido fan del ilusionismo y amigo por suerte de gente como James Randi, pero esa cara de absoluta fascinación que nos puede provocar un mago que nos regresa a nuestra infancia, al mundo donde la magia era posible. Randi decía que él era un actor que hacía el papel de mago en el escenario y que cuando lo hacía bien la gente creía que era mago. Es maravilloso. Entonces, Juan Tamariz a mí me parece una de las personas más importantes en la historia de la magia y está reconocido así. Se ha leído también absolutamente todo. Dicen que tiene la biblioteca más grande que hay de magia y, por supuesto, sabe muchísimo. Y una vez ocurrió que me enteré que había sido estudiado por dos, vamos a poner aquí, haciendo una de sus gestos tradicionales, sus gestos característicos. Yo lo vi hace poco todavía aquí en la Laboral, en el Teatro de la Universidad Laboral en Gijón, y que había sido estudiado por dos investigadores científicos. Susana Martínez Conde es una de ellas, y el doctor Macknick. De hecho los tenemos foto de ellos aquí. No tenemos foto de ellos. Sí, tenemos foto de ellos aquí. Susana Martínez Conde, que es española, pero trabaja en Estados Unidos, y el doctor Macknick. Y ellos dos estudiaron a Juan Tamariz y a mí me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Leí un libro de Martínez Conde y Macknick, se llama Los engaños de la mente, y revelan muchos trucos de magia porque ellos lo que están haciendo es estudiar la atención y el funcionamiento de la mente humana, y descubrieron que los magos sabían más que muchos psicólogos de cómo funciona la mente humana. El otro tipo del que tenía yo aquí una foto, que es Apollo Robbins, por ejemplo, es un experto en robarte cosas. Y con él trabajaron mucho estos dos científicos porque él sabe perfectamente cómo manipular la atención de la gente. Sabe que si te toma la mano aquí, tú sientes su mano aquí, no estás sintiendo lo que hace con la otra mano. Juega con tu atención y así es como crea sus efectos de magia. Y te quita los anillos, te quita el reloj, te quita el cinturón, te saca la cartera, te quita las gafas de la cara y no te das cuenta. Porque juega con la atención como un maestro de la psicología. Y esto les interesó mucho a Martínez Conde y a Macknick, que son neurocientíficos. Entonces, pues yo leí ese libro y me enteré de que, por ejemplo, esta parte escénica de Juan Tamariz que grita de pronto y tachán, tachán, y es tremendamente expansivo y abre la boca y grita. No es un estilo, es parte del truco, es parte del efecto, es esencial para que funcionen esas ilusiones de Juan Tamariz, que a uno lo dejan
helado. Y cuando sabes algo de magia, pero no es suficiente, te mata, porque tú dices, esto se hace así. Luego te das cuenta que no lo está haciendo así, que está usando otro método para lograr el mismo efecto. Y ahora trata de sacar cuál es el método y no lo vas a conseguir, lógicamente, a menos que estudies magia. Pero los movimientos, la ropa, la voz, los gritos, las risas, todo esto de Juan Tamariz es fundamental. Entonces hace unos años escribí un artículo en mi columna del Correo, esa que dio origen a Cosas que Sabemos, pero que ya no hay Cosas que Sabemos. Entonces, pues vamos a hacer un Cosas que Sabemos súbito aquí, con lo que conté de estos dos investigadores. Y la historia más o menos es esta. Los magos son expertos en engañarnos si entendemos magia como el arte del ilusionismo en sus muchas variedades. No me refiero a la magia real, que nadie ha podido demostrar que existe, aunque algunos tontos siguen pagándola como si existiera. Los magos nos engañan y entusiasman desde hace al menos 6,000 años, o al menos eso parece a partir de los relatos del papiro Westcar, que data de tiempos del faraón Keops o Khufu, el que hizo la gran pirámide de Giza, y que ese nos habla de algo que parecen ilusiones y no magia en la que creyeran que era realmente magia, sino a verdaderos ilusionistas. Hay magos que admiten abiertamente que hacen trucos y ante los cuales reaccionamos como si nos desafiaran a descubrir cómo lo hacen. Un buen mago nos asombra haciendo lo que ellos llaman efectos y que nosotros sabemos que no pueden ser realidad, que son un truco, pero somos incapaces de desentrañar dónde está el truco. Otros utilizan los trucos o efectos de la magia de escenario para hacer creer a los demás que tienen poderes sobrenaturales o para engatusarles con fraudes como los triles, que se remontan también al antiguo Egipto. Mucho de lo que hacen, por ejemplo, los cirujanos psíquicos como Pachita o como los filipinos, son trucos de magia, son trucos de prestidigitación. Los triles son trucos de prestidigitación. El Three-Card Monty, por ejemplo, donde tienes dos cartas rojas y una negra y tienes que apostar y te sacan todo el dinero. O el juego el guisante y las tres tapitas, que todavía me trataron una vez de estafar en la Gran Vía. Yo me quedé viendo y cuando ya me tocaba que poner dinero dije, no, es que yo solo quería ver cómo lo hacen ustedes porque en mi pueblo lo hacen distinto. Y me fui y yo dije, me van a romper la cara. Afortunadamente no, pero cuando miré atrás habían desaparecido los tres que ayudaban al que estaba haciendo el trile, la mesita, las tapitas y el guisante. Un garbanzo estaban usando. Todo eso se había esfumado, como si los hubiera tragado la tierra. Yo trataba de ser amistoso con ellos, diciéndoles, no, mira, yo sé lo que están haciendo, vengo aquí a mirar cómo lo hacen los profesionales, pero parece que no logré halagarlos mucho. Bueno, en todo caso, lo que hacen los magos es jugar con nuestro cerebro, manipular nuestra atención, nuestros sentidos, nuestra forma de pensar o nuestra forma habitual de pensar, y aprovechando esa forma habitual de pensar, hacen que aparezcan o desaparezcan objetos donde a nuestros ojos es imposible que aparezcan o desaparezcan. Como dice Teller, el miembro silencioso de la pareja de magos Penn and Teller, cada vez que se hace un truco de magia, está uno dedicándose a la psicología experimental. Si el público se pregunta cómo rayos lo hizo, el experimento fue exitoso porque he explotado las deficiencias de su mente. No revelo ningún truco porque hay un pacto de discreción sobre cómo se hacen los efectos que es fundamental de la comunidad del ilusionismo, al recordar el asombro que nos provocaba de niños que alguien sencillamente ocultara una moneda en la mano y fingiera sacarla de nuestra oreja. Yo lo he hecho, se lo hice a una de mis nietas, estaba, este es brujo. Uno sabe que las monedas no salen de las orejas, pero no atina a explicarse cómo fue que pareció que salió. El estudio de las ilusiones mágicas tuvo que esperar la llegada de esta pareja de neurocientíficos del Instituto Neurológico Barrow de Phoenix, Arizona, o por lo menos donde estaban cuando escribí este artículo, que ya tiene algunos añitos, que son Stephen Macknick, director del Laboratorio de Neurofisiología del Comportamiento, y Susana Martínez Conde, una científica coruñesa que a su vez dirige el Laboratorio de Neurociencia Visual dedicado a las ilusiones visuales. Su trabajo de varios años con los mejores magos del mundo ha dado como resultado una serie de artículos tanto de ciencia como de divulgación en las más prestigiosas revistas. Estos han publicado en Nature Neuroscience y en Scientific American.
Sus estudios, por cierto, han ido revelando cómo los magos emplean el modo empírico desarrollado al paso de los siglos, cómo utilizan aspectos de nuestro sistema cognitivo de los que la ciencia ni siquiera estaba al tanto hasta hace un par de siglos para lograr sus efectos. La capacidad limitada de nuestra vista para distinguir contrastes, por ejemplo, la retención o persistencia de la visión. Ya saben, cuando vemos un flash de la cámara y luego percibimos una postimagen, esa es la persistencia de la visión. Los ángulos que hacen que percibamos mejor o peor la profundidad de un objeto, o el fascinante fenómeno del relleno, cuando tenemos algo incompleto y lo rellenamos. Ustedes probablemente han visto esto, que son 3 círculos, y a los 3 círculos se les ha quitado un ángulo a cada uno de los 3, y cuando los ves juntos, tú lo rellenas y dices que es un triángulo cuando allí no hay un triángulo. Nuestra experiencia visual es extremadamente rica, pese a que nuestros ojos tienen una resolución muy inferior a la de las cámaras digitales comunes. Se supone que nuestro ojo tiene aproximadamente 1 megapíxel, pero como se mueve, pues va rellenando. Nuestro cerebro, sin embargo, tiene un sistema de circuitos tal que nos permite, además del movimiento de los ojos, predecir cómo son las cosas y a partir de lo que ve, rellenar los huecos, de modo que tenemos o experimentamos una visión mucho más clara de la que en realidad nos pueden ofrecer nuestros ojos. Una de las confirmaciones más fascinantes del trabajo de estos investigadores con los magos es que nuestro cerebro no puede hacer 2 cosas a la vez, por mucho que nos guste pensar que somos multitasking y demás. No, hacemos una cosa o hacemos otra, aunque sea sucesivamente. En palabras de Luigi Ansibino, que es ilusionista y neurocientífico, aunque él también recuerda que es cocinero, cuando vemos un truco de magia estamos tratando de seguir el efecto y al mismo tiempo desentrañar el método mediante el cual se consigue, el cómo lo hace, que es básico para la buena magia. Y Ansibino dice: por cuanto se refiere a nuestro cerebro, no existe el multitasking. McNick y Martínez Conde, ellos dos, lo han confirmado con el fenómeno conocido como ceguera por desatención. Cuando nos concentramos en una cosa, pueden pasar otras muchas bastante singulares sin que nos demos cuenta. Si estamos contando, y este experimento seguramente ustedes lo conocen, cuántas veces se pasan el balón unos jugadores de baloncesto en un video, literalmente puede pasar entre ellos un hombre disfrazado de gorila y no nos vamos a dar cuenta. El experimento es famosísimo. Es un experimento clásico que hizo en Harvard Daniel J. Simmons hicieron en Harvard Daniel J. Simmons y Christopher Chavis. Cuando los magos hacen algo que quieren que veamos, atrapan nuestra atención y nos vuelven literalmente ciegos a las otras cosas que están haciendo y que no quieren que veamos. Es lo que en argot mágico se llama misdirection. Llevar la atención a una dirección opuesta a lo que está haciendo el mago para que no veas el truco. Y finalmente, no, la mano no es más rápida que la vista. Aunque la palabra prestidigitación significa velocidad al mover los dedos, lo que realmente hacen los magos es jugar con nuestros sentidos, con nuestra atención, con los mecanismos que la evolución nos ha dado para poder manejar la realidad a su conveniencia. Porque el cerebro con el que nos explicamos el universo evolucionó para encontrar alimentos, cazar y evitar ser cazados y poco más. Todo lo que hemos logrado en el mundo lo hemos logrado sobre esas muy modestas, muy humildes bases. El estudio neurocientífico de las ilusiones mágicas nos confirma que la representación del mundo que nos ofrecen nuestros sentidos y los mecanismos de nuestro cerebro para interpretarlos no es exacta. El mundo no es, pues, lo que parece, y magos y timadores se aprovechan de ello y por eso tenemos que estar alerta. Porque queda el consuelo de saber que somos la única especie hasta donde sabemos que sabe con toda certeza que su percepción no es del todo fiable. Sabemos que lo que vemos no forzosamente es cierto y además somos capaces de estudiar cómo y por qué, y a veces pues con ayuda de la magia y de magos como el genial maestro Juan Tamariz, que ha educado, por cierto, ha sido el maestro de un montón de grandes magos españoles, principalmente de cartas, y que están considerados como de los mejores del mundo. Penn and Teller dicen que cuando llega alguien que tiene un mazo de cartas y viene de España y pasó por los estudios de Juan Tamariz, seguramente
los va a engañar. Y la mayoría de las veces así los engañan. Entonces ese es mi homenaje al maestro Juan Tamariz. Qué grande es. Probablemente en España lo apreciamos menos que en el resto del mundo. Dice uno, a un político entiendo que mienta para su beneficio, pero pregunto qué opinas de la gente que apoya las mentiras de los políticos y que no se beneficia ni directa ni indirectamente. No, sí se beneficia. Se beneficia en la confirmación de sus sesgos, de sus creencias, de sus convicciones, de sus ideas. Es un beneficio que no es económico, no es monetario, no es físico, pero es un beneficio muy importante. Saber que tienes razón, creer que confirman que tienes razón, que tus ideas son las adecuadas, que tus creencias son reales, es un beneficio directo. Que te bendiga Tezcatlipoca. Oye, elige uno menos terrible que Tezcatlipoca, ¿no? Tal vez ya lo hayas hablado, pero ¿qué te parece Stephen King? Soy fan de Stephen King. Obviamente no puedo leer todo lo que ha escrito, porque tengo una vida y él escribe, pero vamos, escribe obsesivamente. Escribe un libro al año, a veces más. Recuerdo una entrevista, una conversación que tuvieron entre George Martin y George R.R. Martin y Stephen King, y George Martin le decía, ¿cómo haces para escribir tan rápido? Porque él todavía nos debe Vientos de Invierno. Pero y Stephen King le decía, me levanto, escribo 2 páginas y ya luego sigo con mi vida. Vamos, escribes 2 páginas al día. Esto lo hacía también Luis Espota, por cierto, el mexicano. A ver, ¿qué tenemos desde aquí? Nada, nada, nada. ¿Qué opinas de otros libros religiosos como el Corán, la Torá o el Libro de Mormón? No los he leído, fíjate. No los he leído. Pues la mal, me criaron católico, pues, imagínate, meterme el Corán, la Torá o el Libro de Mormón y que fuera yo a estudiar religiones comparadas. De Elvis de Alba no lo conocí, ya lo he contado en varias ocasiones. Quizás me equivoque, pero lo del efecto tequila fue herencia de Salinas de Gortari, no fue el efecto tequila, fue el error de diciembre. Salinas de Gortari dejó una economía en una situación precaria, que hacía necesaria una devaluación y una crisis. Pero lo hizo muy mal Zedillo, y el primer problema es que le avisó a la gente que no debía avisarle que iba a devaluar el peso. Por lo tanto, los que tenían dinero compraron dólares provocando la crisis antes de que él pudiera hacer nada. Fue una estupidez colosal el llamado error de diciembre. Es cierto que la economía le había dejado mal a Salinas, sí. Pero cuando tú dices voy a devaluar el peso y se lo dices a una persona que tiene cientos de millones de pesos en efectivo, y esa persona, ¿qué esperas que haga? Convertirlos en dólares automáticamente. ¿Qué pasa cuando conviertes cientos o miles de millones de una moneda en otra moneda que tiene además un valor, una mayor estabilidad? Pues provocas precisamente la devaluación. Entonces, lo que iba a ser una pequeña devaluación, una mediana devaluación, redujo al 30% el valor del peso y te digo, provocó intereses del 140% en las hipotecas. Esto, vamos, el desastre que dejó Salinas no era para esos niveles, era un desastre por supuesto, y lo dejó porque quería ser presidente de la Organización Mundial del Comercio. Todo aquello es un chapoteo de heces fecales mentales de una política asquerosa, pero no quita para nada que el hombrecillo Zedillo metió la pata una y otra vez. Y en mi libro cuento desde el 1 de diciembre hasta el día que Salinas salió del país, por cierto, medio desterrado por Zedillo. Por eso el libro ocupa 101 días en vez de 100, como era la idea original. Cuento todas las metidas de pata de él con el Poder Judicial, las metidas de pata con los zapatistas, en fin. Zedillo fue un desastre que no acaba uno de valorarlo.
lo aterrador que fue. Permítanme un segundo que tengo que cuitear algo aquí. La Lupe Ocelia Cruz. ¿Qué clase de pregunta es esa? Mi primo Poncho que juega con sus amigos los domingos o Messi. Celia Cruz es Dios. Por favor. Gracias, no seas mi fan, sé fan de ideas, ya lo he dicho, pero muchas gracias, de veras. Me halaga que me lo digan, pero por otro lado me siento muy raro. Pues, soy tu fan, ¿por qué, no? ¿Qué opinas de las muertes y asesinatos de personas ricas en Rusia? Es increíble que Putin practique este método y el mundo mutis. No, pero el mundo sabe que Putin asesina gente, pero esto no es novedad para nadie. El mundo no es que haga mutis, es que ya lo sabe. Sino, ser dentista de cocodrilos en este momento es menos peligroso que ser oligarca ruso. Y todo esto es porque lo que eran los oligarcas rusos fueron convertidos en siervos de Putin por las buenas o por las malas. Y la oligarquía rusa tiene un origen de lo más sucio del mundo que quiero contar un día, pero no lo voy a hacer aquí, sino voy a hacer un video especial de historias de horror del libre mercado, del proceso de privatización de todas las industrias estatales de la Unión Soviética, que fue un desastre absoluto, un creer en las fuerzas del mercado como quien cree en la Virgen, un despropósito tras otro, la idea de que la gente innatamente sabe lo que es el capitalismo, porque el capitalismo es la verdad, y la forma en que se privatizaron todas las empresas de la Unión Soviética creó las mafias y las oligarquías sobre las antiguas mafias que había en la Unión Soviética. Pero la historia es verdaderamente aterradora y voy a hacer en las próximas semanas un video sobre cómo se privatizó la Unión Soviética y se provocó lo que estamos viviendo hoy. Pero ser oligarca, o ser espía, o ser agente doble, o ser una persona que le cae gorda a Putin, y que lo envenenen, y el té de polonio, y la gente que se cae de las ventanas. Si tú eres oligarca ruso, no te acerques a una ventana ni a las escaleras, porque este año cayeron de ventanas, en el 2022, cayeron de ventanas y por las escaleras 5 o 6. La gente cae. Entonces, bueno, gracias por el superchat a Raciel Devastación, que sigo sin saber quién es. René Lavanda era uno de los mejores del mundo sin demeritar a Juan Tamariz. Siento decirte que no, y soy gran fan de René Lavanda. René Lavanda hacía una puesta en escena deliciosa, era un caballero, era de una suavidad enorme, siempre impecablemente vestido, el bigote, la gomina, era manco, tenía la mano derecha, entonces todos los trucos los hacía con la mano izquierda. Era una suavidad en la escena maravillosa, pero sus efectos eran sencillos. Sus efectos son mucho más elementales de lo que puede hacer un Juan Tamariz, un Dani da Ortiz. En serio, con todo el respeto al maestro Lavand, que está considerado como uno de los grandes, pero yo me tardo un minuto en enseñarte cómo se hace el efecto de No podría ser más lento, que es uno de los más bonitos que hace René Lavand, y que yo lo veo con enorme gusto, aunque sé cómo se hace, ¿sí? Pero el valor de René Lavand era escénico, no era en la creación de efectos absolutamente asombrosos. Son dos cosas, son dos aproximaciones distintas a la magia de cartas, y sin demeritar a René Lavand, el nivel de efectos que consigue Tamariz y sus alumnos, no. Mira, uno que me vio en el programa de Nino Canún debatiendo sobre ovnis, tiempos aquellos. José Luna, muchas gracias por el superchat. Un filólogo de la vida, no sé qué sea eso.
Creo que la despenalización de las drogas es posible y va a ocurrir, no queda de otra. Milei como presidente de Argentina, están diciéndome, no creo. ¿No? ¿Crees que Guillermo del Toro le hubiera hecho justicia a las películas del Hobbit? Yo creo que sí. Yo creo absolutamente que sí. Tendré que enterarme quién es Milei. Lo único que sé es que es un tipo tremendamente altanero que dice muchas tonterías y necesita un peine. Es lo más que llego yo a ubicar sobre él, porque parece tonto del bote las pocas cosas que he visto de él, pero seguramente, claro, me equivoco. Bueno, voy a pasar rápidamente por el señor López Obrador. Y voy a pasar rápidamente por el señor López Obrador porque hace ya un tiempo, y basta ver el pelito que me cargaba yo en aquel entonces, hice un video que se llamó Pobrismo. El pobrismo es la exaltación de la pobreza como virtud. Y se utiliza de varias formas, ¿no? Los religiosos la usan para conservar la pobreza, para que los pobres siempre sigan siendo pobres y así los puedes estar ayudando, les das caridad, tú te sientes bien, crees que has hecho algo y ya. Las religiones usan a los pobres porque son los que más le temen a las circunstancias aleatorias de la vida y por lo tanto son los más fervorosos porque quieren una fuente de certeza y la fuente de certeza que ofrece la religión pues es grande y se presenta de una manera escénicamente muy lograda y por lo tanto los pobres y los desesperados y los enfermos son los más fervorosos creyentes y por lo tanto los que dan más limosna. El pobrismo es una forma de manipular la pobreza, pero no de combatirla. Y hace mucho tiempo yo dije que Andrés Manuel López Obrador era pobrista. Ese rollo de primero los pobres es perfectamente válido cuando lo haces en serio y es perfectamente inválido cuando lo haces como lo hace él. ¿Qué es lo que pasa? La izquierda busca combatir la pobreza. La derecha la asume como una realidad inevitable. La injusticia y la inequidad existen y deben mantenerse porque así es la sociedad y eso es como han estado las cosas siempre y tú para qué las quieres cambiar. Y la izquierda opina que si bien no puedes hacer que todo el mundo viva exactamente igual, sí puedes acabar con los extremos de la pobreza, de la miseria, de la falta de educación, de la falta de salud, etcétera, y para eso trabajamos. Bueno, López Obrador, siempre lo dije yo, no es de izquierda porque no tiene una concepción de combate a la pobreza efectiva. La pobreza se combate efectivamente mediante programas, estructuras, instituciones que le permitan a la gente salir de la pobreza. Tú puedes ayudarlos con dinero, puedes ayudarlos directamente con un subsidio en efectivo. Pero es mucho más valioso o es indispensable, además de algún apoyo en efectivo, darles otras cosas que les permitan no depender de la entrega mensual, semanal, quincenal, diaria, semestral de un subsidio directo en efectivo. ¿Qué son estas cosas? Programas de capacitación, programas de formación, programas de mejora de los barrios, de los pueblos, de los poblados donde vive la gente pobre, porque al mejorar, al tener electricidad, al tener drenaje, al tener agua corriente, etcétera, etcétera, la calidad de vida aumenta y la gente reacciona tratando de ajustarse a su medio ambiente. Se siente que vive más dignamente y puede trabajar más eficazmente para salir de la pobreza. Puede vender mejor sus productos si son campesinos o artesanos, etcétera. Puedes darles apoyo de publicidad, puedes darles apoyo de instituciones para que vendan sus productos, sus servicios, lo que sea, que mejore su situación económica, darles bicicletas para que puedan llevar sus cosas al mercado. No es dinero, es darles bicicletas y luego educarlos en cómo se mantienen las bicicletas y cómo se reparan las bicicletas.
Y entonces la gente ya puede ir a vender sus productos a un lugar quizás más lejano donde se los van a pagar mejor y así sucesivamente. Son miles de aproximaciones que puede tener el combate a la pobreza y que debe tener el combate a la pobreza. Depende de cada sociedad, depende de cada país, depende de cuáles sean las situaciones de pobreza, de geográficas, históricas, sociológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es fundamental que la lucha contra la pobreza sea un derecho. Es decir, que todos los pobres tienen derecho a ser apoyados, aunque digan que yo soy un tipo asqueroso como presidente, soy el peor presidente que ha habido en la historia, ya, pero el apoyo debe ser institucional y no convenenciero. Como el PRI y el PAN nunca se interesaron, sobre todo el PRI, nunca se interesaron en acabar con la pobreza, el PAN menos, pero el PAN no hizo nada al respecto. El PRI nunca se interesó con acabar con la pobreza, sino en manipularla e instrumentalizarla para bien de su proyecto político. Su proyecto político, ¿cuál era? Mantenerse en el poder, porque el poder es dinero y por eso cada 6 años se generaba una cantidad de millonarios mexicanos. Ahora se están generando otros millonarios. Y se mantiene el control de la gente a través de darles dinero o beneficios muy concretos, pero de poca duración. Por ejemplo, los tortibonos eran unos, o no sé si son todavía, unos bonos con los cuales podrías comprar tortilla, que es el alimento fundamental en México, a precios muy baratos. Los bonos de la leche eran para poder comprar leche de las instituciones que supuestamente se dedicaban a apoyar la alimentación popular, y podías comprar leche para tus hijos a precios mucho más bajos que los del mercado. Pero esto te lo daban cada mes o cada 2 meses. Llegaban las elecciones y llegaba el PRI, hacía su campaña y te daba unas bolsas con algunas cosas que podías necesitar y detergente, en serio, detergente y alimentos y frijol y arroz. Y luego se acercaban y te decían, si en este barrio pierde el PRI, todos van a perder sus bonos, sus tortibonos o sus vales de leche. O cualquier ayuda que se les esté dando a todos, depende de que estas elecciones se las gane el PRI. Entonces se creaba una presión social aterradora. Tú podías estar en contra del PRI y tú podías criticar enormemente todas las atrocidades que se conocían del PRI. Pero toda la gente a tu alrededor decía, ya, pero tenemos que votar por ellos porque si no mis hijos se quedan sin leche. Eso se llama clientelismo. Y es uno de los elementos que utiliza el populismo precisamente para manipular a los pobres para mantener el poder. Fue enormemente criticado. Yo recuerdo un señor que lo criticó de manera muy, muy enérgica. Vamos a oírlo, fíjense. Porque este señor lo criticó de una manera muy, muy enérgica hace muchos, muchos años. Escuchen esto. Decirlo en términos tecnocráticos. Ese procedimiento consiste en utilizar el presupuesto público. Ellos apuestan mucho a derramar recursos para crear un ambiente artificial de prosperidad, utilizan recursos para dar ayudas personalizadas y obtener los votos. Esa es la esencia de la nueva estrategia del PRI y del gobierno, al grado que si el PRI no utiliza el presupuesto público, no ganaría la mayoría de las elecciones. Fíjense. No, sí, es clarísimo, ¿no? Usar el presupuesto no para crear instituciones que combatan la pobreza, para tener un país de personas menos pobres, de personas más independientes, de personas con una vida más digna, sino manipularlos para el voto. El día de ayer, este mismo miserable, que entre otras cosas ayudó a cargarse el PRD, dijo lo siguiente. Ayudando a los pobres va uno a la segura. A la segura. Porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. Defender la transformación de su partido, defender lo que él está haciendo, defenderlo a él.
los pobres van a estar con él porque los ha ayudado. Los ha ayudado para que estén con él, no porque tengan derecho mínimo a una vida más digna, a salir de la pobreza en la que se vieron sometidos en el mundo prehispánico bajo imperios diversos, en las colonias, durante el virreinato, bajo la metrópoli española, por sus compatriotas desde 1921 y ahora por usted. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Aquí hay que aclarar que sí es cierto que quizás sea menos comprable la gente que no tiene desesperación. Los medios son muy comprables. López Obrador tiene La Jornada y tiene el Canal 11, y tiene a sus incondicionales, ¿no? Esos son, y la intelectualidad que tiene incrustada en el presupuesto y que han aprendido a callar. Fíjate, yo tenía amigos que hablaban todo el tiempo. Y una vez que hablaban con Salinas los invitaba a tomar el café. Y iban mis amigos. Y Salinas les decía, ¿cómo necesitas un trabajo? No, yo estoy muy bien y usted está metiendo la pata. Eran muy valientes con Salinas. Ahora tienen empleo con este. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Es un asunto de estrategia política. Pagarles, dar pensiones, dar becas, dar bonos, dar dinero mensualmente, no crear instituciones que combatan la pobreza, no crear proyectos a largo plazo, no crear programas, sobre todo en las zonas más deprimidas de México y las zonas que están controladas además por la violencia del narco, donde se producen masacres en las que el gobierno ni siquiera mira, no voltea y dice, ay, mira, mataron a otros 20, los encerraron en una escuela y los quemaron, acaba de pasar hace poco. Es una estrategia política. Qué bueno que lo ha dicho porque sabemos a lo que nos atenemos, pero qué vergüenza ajena llega a darle a uno pensar que esta basura nos dice que no es como los de antes. Es exactamente igual y más descarado. Incluso más descarado que alguien como López Portillo. Y mira que yo viví el López Portillato y nunca pensé que hubiera nada peor. La vida te da sorpresas, decía Willy Colón y lo cantaba Rubén Blades. En fin. ¿Estás de acuerdo con Weber cuando afirmó que los valores de la religión protestante convirtieron a Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania en grandes potencias e imperios? No. Entonces los grandes valores del cristianismo convirtieron a España en un gran imperio, y entonces los grandes valores del Islam convirtieron al imperio otomano en un gran imperio. Es decir, atribuirle a la religión lo que la religión no puede hacer es un poco absurdo. Sobre todo porque son imperios muy distintos. El Reino Unido, Alemania y Estados Unidos son imperios muy distintos. El Reino Unido es un imperio de extracción directa por la vía militar, manteniendo colonias a las que se les extrajeron sus riquezas mediante el control directo. La India es el caso más emblemático, ¿no? Pero las colonias británicas estaban por todos lados. Estados Unidos no ha tenido una colonia. Quizá las Islas Vírgenes estadounidenses diríamos que son una colonia, no estoy muy seguro. Pero el tipo de imperio que es Estados Unidos es un imperio totalmente distinto a los anteriores. Es un imperio que ejerce más que nada el predominio económico y cuyas aventuras militares son o en defensa de sus intereses económicos o de una guerra fría que no tuvieron ninguno
de los imperios anteriores. Entonces, son casi como, es que lo dijo un filósofo, mira tú. Viva the Warning y el rey va desnudos. Viva the Warning, sí señor. No, poetas, raperos no. No. Pásame sus cosas y las leo. Si escriben muy bien, quizás me pueda interesar como lectura. Pero tener que oír a alguien con esto, atún con pan, atún con pan, atún con pan, atún con pan. Y en atún con pan es toda la base rítmica sobre la cual te recitan, bastante mal, por cierto, porque siempre es el mismo sonsonete, es un sonsonete muy parecido, no tienen las matices de la palabra hablada habitual, normal, escénica, teatral, incluso poética. No, mira, me pasas las letras, si son buena poesía, pues está bien, los oiré. ¿El mundo va camino a sociedades seculares y laicas a pesar del Islam? Yo creo que sí. Es un hecho que vamos hacia allá. Bueno, ya saben que nos vamos a pasar de las 9, ¿verdad? Le avisaron a sus familias, somos 273 personas, lo cual quiere decir que no están recomendando el canal, ¿eh? Eso sí, es cierto. Por cierto, que no lo dije al principio. Ayer, papado y preguntas de atrocidades y delitos. Cuento algunas poquitas historias de las barbaridades de los papados para hacer una pregunta importante que tengo yo, pero pues parece que ha tenido cierto éxito. Vamos a ver qué nos dice el estudio de YouTube, que me cuenta las cosas, y me cuenta que tiene 12,000 visitas, 140 comentarios, madre mía, y algunas personas enojadísimas conmigo, como siempre, pero lo único que cuento es historias reales de los papados y de las barbaridades que se cometieron, asesinatos, y sexo, violencia, drogas, muerte, ambición desmedida, en fin. Pero bueno, se los recomiendo, porque si no se los recomiendo yo, por lo visto no lo están recomendando ustedes, así que pues muchas gracias, ¿no? Vi un video donde decían que Stalin intentó imponer una reforma democrática y el Politburó se lo impidió. Muy bueno, qué bueno. Ni le lutié, qué bárbaro. Intentó renunciar, pero no se lo permitieron. Pero qué genial. Esto es de los hermanos Marx, ¿no? Stalin hizo lo imposible por quedarse con el poder. A la muerte de Lenin, cuando el heredero elegido por Lenin era Trotsky, que tampoco era una blanca palomita, Stalin se deshizo de Trotsky, instauró el terror, mató a todos los que estuvieron en contra de él, mató a sus asesinos. Hay una historia así. Su principal asesino era Yeshov, pero luego pensó que Yeshov lo había traicionado, entonces mandó a Blojin a matar a Yeshov, pero luego pensó que Blojin lo había traicionado y mandó a Beria a matar a Blojin. Y son esas fotografías de Stalin donde va desapareciendo gente. Además vamos a la de Yeshov, porque hay una donde están junto al río Moscova. Está la foto con Yeshov, que era muy bajito, y la foto sin Yeshov. Stalin hizo lo imposible por conservar el poder hasta el último momento, el poder absoluto y total. Nadie se atrevía a ponérsele enfrente. Por eso la guerra, cuando a su muerte fue como fue, porque todos querían el poder, pero nadie se atrevía a mirarle feo el bigote a Stalin, porque sabía que podían acabar muertos, acusados de cualquier cantidad de barbaridades y con suerte en el Gulag. Ese video que viste es absolutamente ficticio, es de un mundo paralelo en el que no existió nada por el estilo. Cree que Miley Cyrus tiene talento, tiene un vozarrón. Ha tenido problemas con la voz, esto lo sé,
pero tiene una voz privilegiada. El problema es todo lo que la rodea, que no le ha permitido destacar como cantante, pero fundamentalmente creo que como cantante es brutal. Y uno de los mejores ejemplos, busca en YouTube un video en el que hace Jolene junto con su madrina, que es Dolly Parton, y se te enrollan los calcetines de verdad de cómo maneja la voz en ese clásico del country, Miley Cyrus. También se fomenta el desarrollo económico en tiempos de AMLO. ¿Sí? ¿Cómo? Dime. El desarrollo económico no es del país, cuidado. Las instituciones y proyectos para acabar con la pobreza. Venga la lista. Venga. No se deje ir por su aberración personal a este personaje que llama basura y miserable. Le llamo basura y miserable porque me controlo. Me controlo y no digo lo que debería decir. Andrés Manuel López Obrador es un miserable. Es un populista, manipulador, caudillo, narcisista, emborrachado de sí mismo desde hace muchísimos años, que tiene un poder que podría usar de muchísimas maneras y ha usado de la peor manera posible, además dándole un mal nombre a la izquierda, comprando a mucho miserable cortesano que se decía de izquierda y ha demostrado no ser más que un interesado en el poder, y una vez que tiene el poder se le olvidaron los principios, y me quedo muy corto diciendo todo lo que se puede decir sobre Andrés Manuel López Obrador. Así que date de santos que solo llamo basura y miserable, porque lo es. Y si tienes programas de ataque a la pobreza, sobre todo en las zonas más deprimidas de México, en esas zonas a donde no llegan ni las pensiones, ni las becas, ni nada, porque no hay ni electricidad todavía, porque el dinero no lo quiere usar en eso tu Mesías, enséñame cuáles son esos programas y vamos a analizar su efectividad en el combate a la pobreza, ¿vale? Los espero, mi querido Carbono 14. ¡Qué raro! ¡Un anónimo! Mira, otro valiente. Porque yo aquí las cosas las digo con mi cara y mi nombre. Es que me hacen cabrear, en serio. Mauricio, tienes el audio muy bajo. No, lo tienes tú muy bajo. Pero lo subo un poco. ¿Te gusta el reggaetón? No, me gusta la música. Prefiero la música mucho. Bueno. Quería yo comentar la tele rusa, porque esta si no la hacemos ya no funciona. Que sí nos vamos a ir más allá de las 9, sí. Después de la tele rusa hacemos un corte para que ustedes puedan ir al baño. Pero de momento, vamos a ver tu tele rusa de esta semana. Rusia tiene, al parecer, un tema semanal o mensual o bisemanal, pero como que hay orden de que ahora todos decimos lo mismo y todos dicen lo mismo. Es muy curioso, es como una gran coincidencia en los medios informativos y de todo tipo en Rusia. No sé por qué será, igual es porque Putin lo manda. Pero el hecho es que hemos pasado por varios, y en varios momentos hemos dicho, miren, el tema de esta semana, todos dicen lo mismo en todos los programas, y todos los expertos que van a los programas, como si fueran un montón de perritos atrás de un coche, de esos perritos que mueven la cabeza, y vienes en el coche, y cuando frena el coche todos hacen así al mismo tiempo. Bueno, pues así son los expertos de López Obrador y de Vladimir Putin. Entonces, pues esta semana el tema ha sido las nostalgias soviéticas. Hemos comentado cómo en realidad uno de los sueños de Vladimir Vladimirovich Putin es recrear el imperio ruso como era la Unión Soviética en cuanto a extensión, en cuanto a las 15 repúblicas que dominaba, además de los países que eran sus satélites, Checoslovaquia, Albania, Rumania, Polonia, etc. Ese es su sueño, recrear ese
imperio soviético, pero claro, sin el comunismo, porque pues, el comunismo no va con la cleptocracia que favorece Vladimir Putin. Pero el tema pues es que ahora todos somos soviéticos, y eso me gustó muchísimo. Entonces vamos a ver cómo se desarrolló eso esta semana. Y el principio, muy ruso esto, ¿eh? ¡Feliz Año Nuevo! Amigos, los felicito a todos ustedes. Ahora estamos en el Año Nuevo 2023. Esperamos que nos traiga paz a nuestras vidas junto con bienestar y armonía. Por cierto, es que vieron por ahí que estaba uno de nuestros amigos bien conocidos, que es Vladimir Solovyov, este señor simpaticísimo, que es el gran propagandista de Vladimir Vladimirovich Putin, al que le quitaron su villa en Italia. Bueno. Bien. Y ahora algo de nuestro corresponsal de guerra, Alexander Slavkov, y nuestros queridos invitados, defensores de la patria. Y nos explica que desde los primeros días ellos, los defensores de la patria, es decir, el ejército ruso, están haciendo todo lo posible para liberar el territorio de las tierras del sur de Rusia. Aplausos, 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 aplausos. Es decir, ya Ucrania ni es Ucrania, ni es las repúblicas independientes de Lugansk y Donetsk, ahora son las tierras del sur de Rusia, las tierras sureñas de Rusia. Aplausos, 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 aplausos. Primero que nada, en el Año Nuevo nos deseo a todos paz. La paz solo puede venir después de nuestra victoria. Así que, por tanto, nos deseo la victoria para todos nosotros. Y aquí esta mujer, de una manera muy reflexiva, nos dice que es importante pensar sobre lo que debemos cambiar en nuestra vida para hacerla aún mejor, más feliz. Y él explica, yo lo digo de la siguiente manera: la vida es como un biatlón o una carrera en esquís. Si lo estás pasando mal, el final está cerca, la victoria está cerca y todo no se hizo en vano. Sí, la victoria viene cerca. Y este señor me encanta, pero el entusiasmo que tiene es bárbaro. Dice, mi brindis de Año Nuevo será un poco desusado. Durante el año pasado, Occidente trató de destruir a Rusia. Bueno, si esto ya lo han dicho constantemente, ustedes saben, Occidente entró e invadió Rusia casi con una mala hostia, pero del copón bendito. Una cosa tremenda, estaba Rusia haciendo sus cositas y plantando sus patatas y sus remolachas, y llegó Occidente y dijo, te voy a destruir. Repito, mi brindis será un poco desusado. Durante el año pasado, Occidente trató de destruir a Rusia. No se dieron cuenta de que la composición del mundo, en la composición del mundo, Rusia es la estructura que lleva la carga. Sí, Rusia es lo más importante del mundo, siempre lo he dicho, ¿no? Sí, caballeros, a las damas se las saltó. Les guste o no, Rusia está creciendo, se está ampliando. Cosa que al señor le da muchísima risa y hay que aplaudir mucho, muchísimo. Y luego pues, ya sigues con una cosa así inspirada en las tradiciones de Oriente. Me encantan los arreglos porque son del Hollywood de los años 40, pero ese fue el Año Nuevo en la televisión rusa. Teníamos que pasarlo hoy porque si no, ya otro día no vale, ¿no? Todo el mundo entiende ahora que la Unión Soviética es nuestro país. De un lado, de cierta manera, ya no existe, pero existe y siempre existirá mientras estemos pensando en él. Y entonces, don Vladimir Solovyov dice, Rusia es mi madre patria. He dado un juramento a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. De pronto regresamos 30 años, 32 años y estamos allí. Y entonces esta historiadora
nos explica que Occidente todavía no nos perdona por haber tenido este proyecto soviético comunista. No pueden hacer la paz con esa idea. Debido a todos los logros y avances, fuimos verdaderamente un milagro soviético. Desde el milagro económico soviético hasta el militar, el milagro cultural soviético, etc. El milagro militar está allí. Toda la tecnología y todas las inversiones de la Unión Soviética se dedicaron al ejército, a lo militar y al espacio considerado como parte de la Guerra Fría. Pero económicamente, fuera de que en los años 60 pareció que funcionaba aquello, les vuelvo a recomendar Abundancia Roja, la novela, no hay ni milagro cultural, ni por supuesto milagro económico. Y entonces esta mujer, ya con la mano en el corazón, solo le pide a los soldados rusos que vuelvan vivos y con los fuegos artificiales de la victoria. Y entonces Vladimir Soloviov dice, a mí me van a patear por lo que voy a decir, pero la vida está muy sobrevalorada. En cuanto a la muerte, ¿por qué temer a algo que es inevitable? Ellos no lo temen, por eso están allí peleando. Todos vamos a ir al cielo. La muerte es el final de un camino y el inicio de otro. Entonces, lo que está diciendo es que no deben tener miedo, que mueran, que eso de que vuelvan vivos es una exageración. Si mueren, como han estado muriendo además brutalmente en la batalla de Bakhmut, muchísimos soldados rusos, pues ¿qué? Si van al cielo, tampoco se pongan así. No sé, decirle esto a tus propios combatientes a mí me parece, tiene un nivel de crueldad. Pero bueno, vamos con este señor que quiere explicarle sobre todo a los niños lo que están haciendo en Ucrania. Para entender lo que estamos haciendo en Ucrania, aconsejo fuertemente que se combinen mapas políticos, geográficos e históricos. Deberíamos publicar un gran mapa que mostrara las fronteras de la Rusia moderna, la Unión Soviética y del Imperio Ruso, y los límites de nuestra influencia, como el Medio Oriente, algunas islas, etcétera, etcétera. Entonces quedará claro desde la niñez por qué tenemos derecho a influir en esas tierras. Yo siento que es una influencia un poco imaginaria, pero igual me equivoco, tampoco quiero hacer demasiados comentarios. Pero incluso cuando se les está enseñando a los niños, esta es nuestra nación y aquí está dividida en todas estas 100 partes y aquí hay otras naciones, obtienen una impresión simbólica totalmente diferente. Y entonces se dirige al presentador. Ustedes saben que los presentadores ahí funcionan como generales de división, son los que mandan a todos los expertos. Sergei Alexandrovich, ¿dónde terminan los límites de Rusia? Perdón, Sergei Alexandrovich lo dice Soloviov, le pregunta a este experto que es Sergei Alexandrovich, ¿dónde terminan las fronteras de Rusia? Vladimir Vladimirovich Putin lo dijo claramente, en ningún lugar. Sí. Entonces hagamos un mapamundi completo de Rusia. Vladimir Vladimirovich Putin dice que Rusia es todo el planeta. Y si usted no lo sabía esta mañana, ahora lo sabe, usted es ruso. Terminamos. Ucrania es el territorio industrialmente más desarrollado de la antigua Unión Soviética. Este hombre está tratando de explicar por qué ha resultado tan difícil destruir la infraestructura energética y de agua potable de Ucrania. Y está muy triste porque, esto está hecho un par de días antes del Año Nuevo, está muy triste porque teme que no se pueda destruir totalmente la infraestructura que atiende las necesidades de la población civil en Ucrania para el Año Nuevo. ¿Y esto a qué lo está atribuyendo? Y esto aquí hay que regresar. Lo atribuye a que Ucrania es el territorio industrialmente más desarrollado de la antigua Unión Soviética. Naturalmente también tiene la infraestructura de energía más desarrollada, pero no hay duda de que en algún momento dado todo simplemente se destruirá. Simplemente veo lo que está ocurriendo, no tengo ningún dolor por ellos,
Solo estoy tratando de predecir el futuro. Y esto es lo que le espera a este territorio, dice. En cuanto a la paz, no, nada de paz. La habilidad de sobrevivir existirá solo en los lugares donde estén estacionados soldados rusos, donde quiera que haya tanques rusos. Y esto lo ponía yo principalmente por esto, porque de pronto resulta que los últimos 30 años de desarrollo económico e industrial de Ucrania, como país independiente, y que ha sido impresionante porque tenía la misma pobreza que tenía el resto de la Unión Soviética, y en su desarrollo económico también han intervenido los mismos oligarcas que se beneficiaron de la privatización de lo que eran las industrias estatales en Ucrania. No hay que olvidarlo. De hecho, salieron noticias esta semana diciendo que los oligarcas ucranianos lo estaban llevando bastante mal con la guerra porque estaban perdiendo poder político, lo cual es buenísimo. Pero, ¿cómo se le atribuye al haber sido parte de la Unión Soviética lo que son los últimos 30 años de desarrollo de un país? Me parece absolutamente delirante. Y para terminar ahora sí, ¿qué es lo que se está haciendo para los niños? Usted saque sus conclusiones, voy a tratar de no comentar. A finales de octubre, en un kindergarten, en una de las regiones de Moscú, se llevó a cabo una lección en valor. Miembros de la organización Hermandad de Combatientes les han mostrado armas, les han mostrado armas, incluido un lanzador de cohetes. A principios de diciembre se llevaron a cabo lecciones en valor en toda Rusia. Muchas de ellas estuvieron dedicadas al legendario tanque T-34. Y dice la niña, el tanque es una armoniosa combinación. Esto me encanta, me horroriza. Este tanque es una combinación armoniosa de capacidades de combate, su capacidad de fuego. Su capacidad de fuego, protección de armadura y gran movilidad, cosa que por cierto no es cierta. La atmósfera del Año Nuevo en una escuela de Tübingen se vio entretejida con una atmósfera, perdón por el regreso, con una atmósfera patriótica. Hubo un árbol tradicional y una marcha militar. Si a alguien le interesa, en mi antiguo blog, en No Que Importe, atacaba yo alguna vez a Pablo Echenique de Podemos porque usaba unos niños en su publicidad diciendo que, es que pensaba muy bonito Pablo Echenique, y recordaba yo el uso que se hizo de los niños tanto en la Alemania nazi como en algunos países comunistas, especialmente los pioneritos cubanos, porque vi a los pioneritos cubanos en acción hace 30 años ya, 1992. Cuando se usa a los niños para el ejército y para la política, a mí personalmente me da muchísimo, muchísimo asco. Y esto fue nuestra tele rusa de esta semana. ¿Cree que Xi Jinping acabó con toda esperanza de democracia en China? No, eso lo hizo Mao Zedong. Ninguno de los sucesores de Mao Zedong, incluso los que tuvieron una visión económica más razonable, como el caso de Deng Xiaoping, han promovido nada que se parezca a una democracia en China. La democracia que hubo en China es la que hubo cuando fueron presidentes Sun Yat-sen y luego el otro que acabó convirtiéndose en el dictador de Taiwán, que acabó haciendo la guerra con Mao Zedong. Pero no, China está tan lejos de la democracia como lo estás tú de los bordes del universo, desafortunadamente. El documental de Oliver Stone sobre las razones de Rusia para la guerra de Ucrania, ¿lo conoce? Sí, Stone es un tonto útil de Putin.
Y a ver, Stone es un tonto, que ha hecho un par de buenas películas, pero desde el principio, y con sus rollos conspiranoicos sobre Kennedy, etcétera, etcétera, ha demostrado que no es un tío excesivamente brillante, ¿no? Carbono 14, y ustedes mejor hablando de religiones. Es muy curioso. Los católicos dicen que soy mejor hablando de política, porque cuando me meten en religiones les duele. Tú dices que soy mejor hablando de religiones porque cuando hablo de política y demuestro la basura a la que tú estás siguiendo políticamente sin siquiera atender a los principios más elementales de cariño por la gente con la que vives, entonces te parece mal que hable yo de política y prefieres que hable de religiones. Así son siempre ustedes. ¿Cómo la gente cree que los medios de comunicación son de izquierdas o progres cuando todos pertenecen a grandes compañías? ¿Estás diciendo que las grandes compañías son todas de derecha, fascistas o algo así? El New York Times es de una empresa, tiene dueños y es enormemente progresista, enormemente honesto. Vamos a tener que viajar a eso y no lo tenía yo en la agenda de hoy. Pero si me permiten un segundito, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos un par de minutos, estamos 280 personas, inviten a sus amigos ahora. Díganles que vamos a hablar algo muy interesante sobre los medios y por qué ustedes, no el Estado, no el capitalismo, no los medios de comunicación, no las personas malvadas, no la historia, no la religión, ustedes tienen la culpa de que los medios sean una basura, si en sus países los medios son una basura. Así que llamen a sus amigos, díganles que en un segundo vamos a hablar de eso.
Bueno, seguimos. Muchas gracias por seguir conmigo. A ver, decía, no tenía esto preparado, pero ayer hice un hilo en Twitter que creo que viene al caso comentar ahora. Y no sé si me va a dar tiempo de que veamos a don Gustave Caillebotte y su maravillosa pintura. Pero esto creo que es relevante, miren. Decía yo que hice un hilo en Twitter porque me encontré una persona, por millonésima vez me encontré una persona que citaba una mentira gordísima de un medio de comunicación. Y decía, qué barbaridad, en España los medios tienen permiso para mentir o están autorizados a contar mentiras. Es una cosa horrible. Al mismo tiempo estaba yo reclamándole a Ignacio Escolar, que es el director y dueño del diario.es, que antes me contestaba, ahora ya de un tiempo acá decide que mejor no me contesta. Estaba yo reclamando por lo siguiente. Miren, hubo un caso en el que el Kuwait Airlines, las líneas aéreas de Kuwait, hicieron un casting para azafatas, para asistentes de vuelo, como se llaman ahora. Y querían chicas guapas y hicieron un casting, encargaron a otra empresa que hiciera el casting, y en el proceso del casting a las chicas se les entrevistaba, y de pronto una de las seleccionadoras les decía que se podían quedar en ropa interior. Las chicas, un poco diciendo, pero yo vengo de azafata, ¿no? ¿Cómo que quédate en ropa interior? Algunas de ellas, evidentemente, que quieren el trabajo, lo hicieron sabiendo que las cosas eran ahí un poco extrañas. Entonces las vieron y las valoraron en ropa interior. Y luego hubo casos además más desagradables, como una a la que le avisaron que como era de piel oscura, pues no la iban a contratar. Cosa que pues, es órdenes de Kuwait Airlines, y ahí problema de las bestias de Kuwait Airlines y las bestias en general del mundo de las teocracias islámicas del Golfo Pérsico. Pero, o de la península arábiga. Pero, quitando eso, de pronto Nacho Escolar escribió un tweet donde decía, sigue el escándalo de las solicitantes de empleo o algo así, que fueron obligadas a desnudarse. Yo le pregunté, no, yo pensé que sí habían quedado en ropa interior, que me parece bastante grave, pero ¿cómo que las desnudaron? Y no, si uno a la nota sigue diciendo que les pusieron en ropa interior, pero si pones que las obligaron a desnudarse, pues más gente va a hacer clic en tu tweet y va a ir allí a donde estás tú y vas a ganar más dinero en publicidad, ¿no? ¿Eso es también permiso para mentir? Miren, el problema es este. La culpa no es de los medios. La culpa no es del Estado. La culpa probablemente es tuya. Los medios de comunicación privados, estaba yo explicando ayer, son negocios que se mantienen vendiendo suscripciones, o ahora los medios populistas como el diario, pues venden asociaciones. Tú eres asociado, tú eres socio. Claro, el día que es el reparto de utilidad, de beneficios para los accionistas, pues ya no eres socio. Te decían que eras socio, pero no eras. Venden suscripciones, venden publicidad. Su cobro de publicidad es directamente proporcional al número de lectores o espectadores que tienen, así que tratan de tener la mayor cantidad posible de espectadores. Ya sé que es obvio, pero es que esto lo solemos olvidar cuando nos indignamos de lo que hacen los medios, que nos son ideológicamente lejanos, y nos molesta que distorsionen, ni trastoquen, ni retuerzan la realidad, o que mientan directamente, y nos imaginamos que están coludidos con situaciones de lo más desagradables, como la persona que me acaba de decir. Claro, es que los dueños son unas grandes compañías y entonces, pues forzosamente son parte de la conspiración para manipularnos y todo esto. Entonces, además, la gran tontería esta implica creer que un medio con el que no estamos de acuerdo nosotros, en mi caso, en medio de derecha, cuando cuento una mentira, va a manipularme a mí, me va a convencer de ser de derecha, porque soy tonto. No. Los que dicen que los medios hacen las cosas para manipular a la gente, creen que los otros son tontos y se van a dejar manipular por un medio con el que originalmente no están de acuerdo en lo ideológico. Sigue siendo una estupidez, si tú eres de izquierda, en periódico como La Razón, pues no te va, ni le interesas.
y sabe que no te va a llevar a que mañana participes en una manifestación de Vox. Y si eres de derecha, el diario de Nacho Escolar no está para convencerte de las bondades del progreso y de la justicia social. Forget it. Cada quien tiene su público. Eso sigue siendo bastante obvio, ¿no? Y podría ser, salvo que el problema eres tú. El problema no es a los medios a los que criticas, sino a los medios que están de acuerdo contigo, los medios que tú lees. Si quieres ser informado de manera equilibrada, de manera razonablemente objetiva, aunque la objetividad absoluta no se puede conseguir, y llega un filósofo y te cuenta esa historia siempre. Cuando hablas de periodismo objetivo, la objetividad perfecta no se puede conseguir. No, joder, pero se puede conseguir algo que no sea la subjetividad absoluta y la sola opinión. Se puede tratar uno de acercar a los hechos como son de la manera más cercana posible. Si quieres que te den datos, si quieres que te den hechos, tienes que estar dispuesto a leer notas que van contra tus ideas, contra tus creencias, contra tus convicciones, contra tu militancia, críticas a tu partido, críticas a tu líder, a tus proyectos, verdades incómodas, ideas provocadoras, etc. Y esto no lo quiere casi nadie, probablemente tú no lo quieres. Pongo ejemplos. Si tú estás totalmente a favor de todos los derechos de las personas transgénero, no quieres oír críticas a las leyes transgénero que se han hecho hasta la fecha. Si por otro lado tú detestas la sola idea del transgenerismo, del hecho de que hay personas que son transgénero, no estás dispuesto a que te digan que las personas transgénero tienen derechos y que deben ser respetados. Si tú estás convencido que los palestinos son única y exclusivamente víctimas, no estás dispuesto a que tu medio te cuente que Hezbollah lanzó 26 cohetes y mató a 15 israelíes. Ni estás dispuesto a que te cuenten que los palestinos tienen representación en el Knesset, en el Congreso israelí. Porque eso disminuye el victimismo exagerado e innecesario. El pueblo palestino ha sufrido lo suficiente sin que se exagere su sufrimiento, pero que a ti te hace sentirte mejor. A ti, al pueblo palestino le das igual. Pero si por otro lado tú crees que Israel es el país más justo, más democrático del planeta, pues no quieres escuchar cuando Israel destruye casas, cuando los colonos matan a palestinos, cuando se humilla a los palestinos que entran a trabajar a Israel y se les humilla en la frontera, o cuando se responde a los rockets de Hezbollah con bombardeos. Uno quiere que un mundo blanquísimo donde no pasa absolutamente nada, Israel es buenísimo, y otro quiere uno en el que los palestinos nunca hicieron nada malo ni volaron ningún camión escolar lleno de niños, ¿no? La realidad no es como tú quieres. ¿Estás dispuesto a que te cuenten eso? ¿Estás dispuesto a que te digan que tal gobernante socialista es corrupto o que tal gobernante de derecha es un imbécil? Si no estás dispuesto, tú eres parte del problema. Yo recuerdo un caso una vez, en el diario salió, no me acuerdo por qué, una crítica a Pablo Iglesias, una crítica bastante bien fundamentada. Y los comentarios eran aterradores. Gente que dejó de ser socia, fíjate, o sea, dejó de pagarle dinero a Nacho Escolar, pero al mismo tiempo dejó de ser parte del público al que le dices al publicista, mira, te van a leer 3,000 personas. Uy, no, bueno, 2,999, ¿por qué se salió? Porque critiqué a Pablo. Gente que insultó a Nacho Escolar de una manera brutal, gente que se horrorizó, gente que acusó al diario de haberse vendido, etcétera, etcétera. Bueno, unas ofensas brutales. Y esto lo mismo va a pasar si el ABC comenta algo hiriente sobre la jerarquía católica, ¿eh? Si el mundo público se le escapa una nota elogiosa a alguna acción del gobierno del Partido Socialista Obrero Español, bueno, habrá gente que quiera acabar con el diario, porque ¿cómo se atreven? Los medios reaccionan a sus lectores, porque de eso viven, de eso cobran los reporteros, de eso cobran los que limpian, de eso cobran los que hacen la contabilidad, de eso cobran los que hacen los sistemas, de eso cobran todos los que forman un periódico, y que no son solamente los reporteros, aunque a los reporteros nos gusta creer que somos los más importantes, no es cierto. Pues si tú perdonas las mentiras, los sesgos del medio que te parece maravilloso, y al mismo tiempo atacas a los medios
que hacen lo mismo del otro lado y te parecen despreciables, tú no estás defendiendo tus ideas. No estás defendiendo principios, no estás defendiendo la información, no estás defendiendo el periodismo serio. Estás defendiendo la mentira siempre y cuando sea la tuya. La estás pidiendo, la estás pagando, la estás exigiendo, la estás abrazando. Tu sesgo de confirmación está dándole forma a los medios desinformativos. Tu necesidad de una cámara de eco le exige a los medios que repitan lo que te gusta y tu negativa a imaginar siquiera que puedes estar equivocado o que tu visión no es exactamente la real, impone que todo lo que tú pides es que te den masaje, no información. Y si así es, el problema eres tú. Una ciudadanía no puede ser informada si no quiere ser informada. Si no tienes una base de gente que quiera información, le guste o no, no hay medio que se sostenga. Por eso el lema del Washington Post es: la democracia muere en la oscuridad. La oscuridad es la mentira. La polarización que estamos viviendo y la polarización que estamos asumiendo muchas veces como forma de romper toda convivencia democrática es una forma de darle la espalda a la información que nos resulta inquietante, a los datos, a los hechos molestos, a que si un partido enemigo mío hace algo bueno, no puedo decir yo, bien, oye, me estoy contigo. Uy, no, estás traicionando. Traicionando esto como si fuera un partido de fútbol. Ver el mundo como un partido de fútbol. Un medio no puede ser heroico si no tiene público. Si quieres medios heroicos, necesitas ser su público y no el público de una cámara de eco. Para ser heroico en cuanto al manejo valiente de la información, se necesita un público que le exija eso a los medios. Si quiere que contrate y deje libres de hacer a los mejores reporteros gráficos, a los mejores cronistas, a los mejores entrevistadores y darles libertad de hacer su trabajo, necesita un público que esté dispuesto a pagarlo. Si no estás dispuesto a leer nada incómodo, ni el Estado, ni los medios, ni una organización supervisora de la veracidad de los medios con sus fact-checkers, que son como los fact-checkers de Maldita, que me levantaron a mí unos falsos enormes, que si a mí me daba sueldos el PSOE, que lo hizo el dueño el fundador de Maldita, de Maldito Bulo, me levantó bulos en Twitter. Esos fact-checkers no te van a resolver el problema de los medios. El problema eres tú y los medios que estás dispuesto a recibir y por lo que estás dispuesto a pagar. Lo siento mucho. Y así acabamos con esto. ¿Qué opina de Paco Taibo II? Se ha hablado 1000 veces de Paco Taibo II. ¿Qué quieres que te diga de Paco Taibo II? ¿Qué quieres que te diga de Paco Taibo II? La propaganda de Occidente es brutal y la propaganda de Rusia y China es brutal. ¿En serio comparas lo que yo conté sobre la masacre de Bucha la semana pasada con la propaganda rusa? Qué asco. Me recuerdas mucho a Juan Gómez Jurado, que es un gran escritor, pero una persona bastante cuestionable, que hace poco dijo eso, lo mismo, que él no le creía a ningún político porque todos los políticos son iguales. No es cierto. Definitivamente no es cierto. Es muy fácil demostrar que no es cierto. Yo he hablado aquí de presidentes municipales que no cobran y que lo hacen todo porque consideran que es lo bueno para su ciudad y que no son comparables a tipos que son ladrones y corruptos. Pero igualarlos a todos es una forma de no pensar. Todo es mierda menos yo. Todo es basura, todos son corruptos, menos yo que soy Sirmanta. Porque eso sí, son anónimos generalmente. Por favor. Bueno, y además este mamarracho anónimo se apodera del chat, y eso a mí me parece tremendamente mal.
Dice Alex Ramírez, muy pocos likes en el streaming, eso no es apoyo. Por supuesto que no es apoyo. Oye, Sirmanta, ¿cuántos rollo vas a echar para apoderarte de esto? Hola Mario, descubrí tu canal por el podcast. Pues qué bueno. Yo le aviso a Mario que descubriste su canal y que trata temas súper interesantes. ¿Quién es Mario? Bueno. ¿Has oído hablar de Manuel Danam? No, sino que bueno, es nefasto. Pues mira, muchas gracias. Trataré de no ir a hablar de él. La representación palestina en el Congreso es estéril y débil. No he visto en años algo de mejoras en el vivir palestino. En el vivir palestino dentro de Israel, sí. Los árabes que viven en Israel, sí. Problemas son los territorios palestinos y sobre todo las zonas ocupadas y sobre todo el hecho de que ni a ninguno de los lados de la frontera están dispuestos a asumir en serio la solución de los dos estados. Y si no asumes la solución de los dos estados, eso no se va a resolver. Punto. Tiene que aceptarse por los dos lados la solución de los dos estados. Y en ambos lados el problema fundamental es religioso. Los fanáticos judíos que creen que tienen que recuperar el Eretz Israel para que llegue el Mesías, en serio es lo que creen. Recuperar el gran Israel bíblico para que baje del cielo el templo de Jerusalén y venga el Mesías. Y los otros que creen que es su obligación echar a los judíos al mar y no permitir que viva ningún judío. Terminar con el Estado de Israel, que es el primer punto de la carta fundacional de Hezbollah. O de Hamas. No de Hamas, perdón, de Hamas. Son incompatibles. Y esos son los dirigentes. Y mientras no tengan mejores dirigentes a uno y otro lado de la frontera, no se va a poder establecer la solución de los dos países. Pero satanizar a uno o a otro es una satisfacción personal para quienes juegan la guerra vicariamente, pero no resuelve absolutamente nada. ¿Ok? No viste lo que está pasando en Culiacán. Se ve raro la imagen como borroso. Mira, para eso es muy bueno hacerse así. Y deja de estar borrosa la imagen. A mí me pasa, igual a mí me sirve, a ustedes no. Vamos a terminar hoy. Yo quería hablar de lo de Hungría. Bueno, lo de Hungría puede aguantar para la semana próxima. Pero, y lo del chef Su, que bueno, ¿qué les cuento? Nada, vamos a... Hace mucho que lo quiero hacer. Vamos a nuestra galería nocturna. Con un... Ahora no encuentra mi galería nocturna, no encuentra la entrada de vídeo que tenemos, así que imagínense la entrada, luego se la pongo, de galería nocturna. Y vamos a hablar de Gustave Caillebotte. Es un pintor que yo me encontré tarde, de hecho tardísimo, y me lo encontré por un cuadro que creo que es el primero que vamos a ver, pero bueno, primero vamos a verlo a él. Este simpático señor, que trae un peinado muy parecido al mío, salvo por mi imitación del pájaro loco, que me gusta mucho, es Gustave Caillebotte. Gustave Caillebotte fue un pintor y muchas cosas más de francés que vivió de 1848 a 1894, menos de 50 años llegó a tener, qué barbaridad, 46 añitos murió. Él iba a ser ingeniero, pero decidió que si le interesaba la pintura y cuando empezó a estudiar pintura conoció a gente como Renoir y como Claude Monet en 1847 y juntos hicieron la famosa exposición de los impresionistas, donde se dio a conocer la escuela pictórica del impresionismo, que fue de 1876. Se conocieron en 1874, 2 años después es la gran exposición impresionista, y a partir de esa cada año se hacía una exposición impresionista que
cuyo principal organizador, promotor y financiador, porque nació en una familia rica, a diferencia de la mayoría de los pintores, pues fue don Gustave Caillebotte. Las ventajas, o sea, en un mundo donde la mayoría de los pintores eran pobres, hemos tratado las últimas veces a dos pintores ricos, a Toulouse-Lautrec, que era menos rico porque lo mantenía la familia, pero él no manejaba directamente su dinero, y a Gustave Caillebotte. Entonces, él no solo usaba el dinero para organizar las exposiciones, sino les compraba cuadros a los pintores pobres. Dice, compró cosas de Monet, de Renoir, de Camille Pissarro, de Paul Cézanne, Edgar Degas, Alfred Sisley y Berthe Morisot. Era un grandioso pintor. Aparte de todo esto y de un promotor de los pintores que él consideraba importantes, un gran pintor, pero que fue olvidado durante muchísimo tiempo, porque la mayoría de sus pinturas quedaron en manos de su familia, y su familia ni las exhibió, ni las expuso, ni las reprodujo hasta la segunda mitad del siglo XX. Su colección de arte, de todos estos artistas a los que les compró sus cuadros, se la dejó al gobierno francés. Y el gobierno francés la aceptó como diciendo, ¿y ahora qué hacemos con esto? Mira nomás lo que nos dejó Caillebotte. Pinturas de los impresionistas. Pero bueno, en 1897 ya se exhibieron la colección de arte que había adquirido Caillebotte y que fueron la base. Esa colección de Caillebotte es la base del Museo d'Orsay, donde están todos los impresionistas, donde está Van Gogh, donde está algunas de las cosas maravillosas como el baile en el molino de la Galette de Renoir, y lo mejor del impresionismo cuando uno va a París, pues va y lo ve en el Museo d'Orsay, que fue gracias a este hombre. Yo lo descubro por este cuadro. Este cuadro de unos señores que están preparando duela, y que por cierto hay una explicación de por qué se prepara así en tiras, que la leí y luego la olvidé, pero si a ustedes les interesa, averígüenlo. Me pareció espectacular por el manejo de la luz, por el manejo de la composición, por la forma de capturar a los trabajadores, por los reflejos de la duela en la parte inferior. Me interesó muchísimo, y luego me enteré que se trataba, y no voy a contar más porque de los pintores no se cuenta mucho más, que él, por un lado, estudió pintura académica y utilizaba algunas de las técnicas de lo académico, y al mismo tiempo adoptó las técnicas del impresionismo, el colorido del impresionismo y el tipo de escenas de la realidad del impresionismo que la academia rechazaba, porque la academia prefería Venus y escenas bíblicas y escenas mitológicas y ese tipo de cosas que son aburridísimas. Aunque hay grandes obras al respecto, hay que decirlo. Entonces esto es más el tipo de aproximación impresionista a una cosa tan normal como una comida familiar. Creo que esa es, por cierto, la mamá de Caillebotte. A cosas tan simples y al mismo tiempo tan maravillosas como un señor mirando por la ventana. Allá al fondo, pues, el París de fines del siglo XIX. Hasta se ve el letrerito abajo, si se podría saber qué calle es. Y luego de pronto un manchón rojo abajo a la derecha, que tú estás tratando de ver la escena y el sillón rojo te llama la atención como un truco maravilloso de uso del color que me parece extraordinario. Ropa tendida. Este no es precisamente un tema épico y mitológico así como el rapto de las Sabinas o Zeus seduciendo a Leda. Es ropa secándose. Es maravillosa ropa secándose, es preciosa ropa secándose al viento. La primera vez que lo vi de lejos me parecían nubes, luego me di cuenta que no. Y luego me di cuenta que las sábanas tendidas podrían ser todas nubes, fíjate. Y la casita al fondo, al otro lado del río están los dueños de la ropa, o quizás los vecinos de los dueños de estas nubes de sábana, ¿no? Una cosa que hace que a mí Caillebotte me caiga excepcionalmente bien. Con ustedes, su perro Breguet.
Caillebotte amaba a los perros, es de los pocos pintores que tiene cuadros con perros. Vamos a ver los dos siguientes cuadros de Caillebotte con perros, y aquí lo tienen paseando a su perro. Del mismo modo en que todos paseamos a nuestros perros. Generalmente la gente con perros se ve más humana, salvo excepción hecha de Hitler. No sé, la gente que trae a sus perros a mí me resulta amable. Y con casos como yo tenía en el barrio, aquí en el barrio, porque mi casa está cerca de donde tengo el estudio, había un tipo que era heavy, pero heavy de tatuaje y probablemente motero, ropa muy heavy, pinchos y este bigote tipo Lemmy, el de Motorhead, que paseaba un Yorkshire con un moñito rosa en la cabeza, y los dos me caían maravillosamente bien. Una señora como de 100 años que paseaba un perrito viejito también, y los dos iban al pasito. Tú los veías en la noche paseando por el barrio y te provocaban algo. Bueno, entonces Gustave Caillebotte, entre otras cosas, me gusta porque era perrero. Y aquí tenemos uno de sus cuadros con perros, que es el señor Guyot, me parece, paseando a su perro. Paseando mal a su perro, el perro va junto a la rodilla. Esto de que el perro vaya abriendo camino no lo recomiendan los adiestradores, pero aquí tiene su nombre, paseando a su perro junto a un río que tendrá que ser el Sena, porque si no, no sería París. Y aquí tenemos a un perro que va delante del señor que lo está paseando también, más que al señor que lo está paseando no lo vemos. Hay incluso una discusión en el mundo del arte de quién es ese perro, es decir, si es el perro de Caillebotte o es el perro de otra persona que pintó Caillebotte. En realidad, lo que más importante es de este cuadro es cómo es la representación de este nuevo mundo industrial a través de este puente de hierro impresionante que será sobre el Sena, porque si no, no sería París, y que creo que ya no existe, porque yo por lo menos no lo vi por donde yo anduve, pero que es el otro cuadro de Caillebotte con perro. Escenas de la vida real, como este señor que tiene una agilidad y una calidad atlética enorme para estar a punto de echarse al agua, que el otro lo mira como diciendo te vas a romper algo, pero que es una escena muy amable y muy del tipo de cosas que los impresionistas glorificaron, como los campesinos dormidos de Van Gogh o los comedores de patatas. Y estos entran en esa misma historia. Me parece muy llamativo porque son dos jardineros que están atendiendo lo que evidentemente no es su jardín, sino que son empleados, pero la optimización del esfuerzo a través de las dos regaderas me parece extraordinaria. El colorido es, pero casi van Goghiano. O esto que también, aunque obviamente es una mujer de una clase social muy distinta de las que nos pintaba y nos regalaba Toulouse-Lautrec, nos remite de todos modos a esa misma sensación de invasión de la intimidad que le da una humanidad muy especial a la persona a la que estamos contemplando, ¿no? Y no voyerista, yo creo que no es voyerista, yo creo que es la sensación que te da es como de agradecimiento a quien te deja entrar en su vida, como aquellas mujeres que se bañaban también, que pintaba de gas, ¿no? Y esta que es considerada pues su obra maestra, incluso se cree que probablemente utilizó un aparatito, un truco para pintar exactamente lo que todavía hoy se puede ver en París. Estas construcciones, sobre todo la construcción del fondo, se puede ver todavía en París, y es pues un día de lluvia en París. Este es el señor Gustave Caillebotte, un pintor de primerísimo nivel, uno de los grandes impresionistas, que fue olvidado durante mucho tiempo porque su familia, pues como otros, arrumbaron los cuadros, no como la familia de Van Gogh, la esposa de Theo Van Gogh, que fue la que tomó todos los cuadros que le había dejado de Van Gogh y que nunca se vendieron, y dijo, esto es arte, esto debe ser visto, se puso a exponer a Van Gogh, y nos dio afortunadamente la gloria de Van Gogh cuando podía haber dicho, Dios mío, cuánta basura me dejaron, la quemamos y a otra cosa. Bueno, me dicen, ¿qué espera desde el nuevo periodo de Lula en Brasil? Lo mismo que espero de la vez pasada, salvo sin la corrupción. Es decir, Lula supo manejar la realidad económica de Brasil para no
entrar en conflicto directo con los grandes capitales brasileños, pero al mismo tiempo sin dejarlos hacer lo que se les diera la gana, en una visión que me parece muy socialdemócrata, siendo que Lula era se suponía que era bastante más revolucionario en el Partido de los Trabajadores, pero creo que manejó muy bien las cuestiones. Mira, Lula pagó la deuda de Brasil e hizo que Brasil se convirtiera de deudor neto en prestamista neto, es decir, no debía nada y le debían dinero. Esto es un logro maravilloso. Quien haga eso con su país sabe manejar la economía. Lula lo logró. Lula logró disminuir enormemente la pobreza, siguiendo algunas políticas como las que, por cierto, ya antes había hecho Gutiérrez de Melo, ¿era? Sí, creo que sí. A ver, permítanme, porque esos son nombres que no me gusta olvidar. No me acuerdo cuál era el anterior presidente de Brasil, que había hecho un proyecto de estos de acabar con la pobreza de verdad, que era darles un dinero a las familias a cambio de que el niño vaya a la escuela. Tú quieres cobrar tu subsidio mensual, las notas del niño y su asistencia a la escuela. Esto era una forma de sacar a los niños de las favelas y hacer que fueran a las escuelas. Si lo complementas con desayunos escolares, infinitamente mejor. La clase media con Lula creció. Económicamente le fue muy bien a Brasil y se abatió en cierta medida la delincuencia, aunque eso es lo más difícil de lograr, sobre todo cuando las fuerzas policiales también están corrompidas, cosa que pasa en México, claramente. Pero aún así se logró algo. Pero se rodeó de gente corrupta que cometió una serie de barbaridades, que vio que había dinero y dijo yo quiero, y que acabaron haciendo que se le acusara a él, y pasó más de un año en la cárcel y finalmente se determinó que no era culpable de ninguna de las acusaciones que tenía, y la gente tenía tan buena memoria de su gestión que volvió a votar por él. Lo de la democracia que hablábamos al principio. Entonces, en ese sentido, como repita su gestión en los términos de las 2 veces anteriores, fue presidente 2 veces, como repita su gestión con esa eficiencia económica y social, me doy por bien servido. Y no veo por qué no lo haga. No veo ningún motivo para que no lo haga. AMLO es otro neoliberal. No, AMLO no es neoliberal. No sabe lo que es el neoliberalismo. Y lo digo totalmente en serio. AMLO utiliza la palabra neoliberalismo como conservador, como fifí, como clasista, como aspiracionista, como un insulto genérico. AMLO no tiene una idea de cuáles son las recetas del neoliberalismo que ya propone en el artículo sobre el neoliberalismo, con el nombre del neoliberalismo y sus perspectivas, en 1951, Milton Friedman. Cuando les digan ustedes que el neoliberalismo es una palabra que inventó la izquierda para insultar a los pobrecitos liberales, no. Milton Friedman habla de cómo tiene que ser el neoliberalismo, que es repetir el laissez-faire con características nuevas. El laissez-faire que hundió a muchas economías a mediados del siglo XIX. Entonces, perdí el hilo totalmente. Qué barbaridad. Como no sabe lo que es neoliberalismo, olvídenlo, no puede ser neoliberal. Es como no sabe lo que es la izquierda y por lo tanto no puede ser de izquierda. Es un caudillo que cree que sus ideas son las únicas buenas y se las va sacando de donde ya les conté todos los días, ideas distintas, dejando todo lo demás sin acabar, por cierto. Dice, esto Mónica Cepeda, es importante que lo mencione y vamos a terminar yo creo casi con eso. Acabo de acordarme de los que se pegaban en las paredes de los museos, ya no se han visto, han parado, ya no tienen la atención mediática. No, cuidado.
La gente de Extinction Rebellion, que es unos señores que han sido activistas toda la vida, pues la abrieron hace poco, ¿no? Porque van haciendo negocios nuevos. Extinction Rebellion fue la que inauguró la cuestión esta de pegarse en sitios, y luego gente muy original como los de Futuro Vegano o algo así, Nación Vegana, aquí en España, pues se pegaron junto a la maja desnuda, y luego otros se pegaron en otro lado y otros se pegaron en las calles, y ya vimos cuando uno se pegó en una calle en Alemania que acabó causando una muerte, por desgracia, porque por el atasco de tráfico no pudo llegar la ambulancia a salvar a una ciclista que había sido atropellada por un camión. Y luego anunciaron que probablemente tendrían que empezar a rajar cuadros, cosa que yo ya preveía. Entonces parece que alguien salió por ahí y les dijo: yo no te pago un céntimo más como me rajes un cuadro. Y entonces esta semana los muchachos de Extinction Rebellion, que son muchos jóvenes, a los que dirigen 2 o 3 personas, que son las que mueven el cotarro, los otros se dejan ir por un idealismo que me parece admirable, triste en la medida en que es desinformado, pero que es el idealismo de la juventud, que siempre es necesario y que cuando está informado puede ayudar a cambiar el mundo. Estos jóvenes de pronto les dijeron: hasta aquí. Y Extinction Rebellion emitió un comunicado, un claro comunicado, diciendo que suspendían sus actividades de andarse pegando en cosas. No ayudó mucho, sus actividades de andarse pegando en cosas y sus interrupciones de tráfico. No ayudó mucho los que se pegaron en el Museo de Porsche, que los dejaron ahí toda la noche y que luego pedían de comer. Pues, puedes traer algo vegano, si quieres te traigo una hamburguesa, o dile a tu familia que te traiga de comer. Oye, pues tú te pegaste allí, yo qué responsabilidad tengo. Y los otros dos que en un concierto, iba a haber un concierto, y se pegaron en una especie de estructura que había en el escenario, estructura que era desmontable. Entonces levantaron la estructura y se los llevaron a los dos, los metieron en la parte de atrás del escenario y ahí los dejaron pegados un día. Entonces ahí se dieron cuenta que su estrategia igual no era tan eficaz, sin contar los que se lastimaron realmente, porque con el pegamento de acrilato no hay que jugar. Yo tuve una compañera de trabajo que una vez se pegó los párpados, estaba trabajando con eso y le quedó una gota en el dedo, hizo así, estuvo con el párpado pegado 15 días. No se juega con ese tipo de pegamento. Pero entonces dijeron que ya no se iban a pegar en ningún lado, ni iban a interrumpir el tráfico, probablemente dándose cuenta que no es bueno andar matando gente, pero dijeron que era porque se habían dado cuenta de que así no habían logrado el cambio. Yo no sé si eran tan estúpidamente ingenuos como para realmente pensar que iban a cambiar las cosas con esas acciones enormemente estúpidas que solo desprestigian a la causa de la lucha contra el cambio climático, o los estaban manipulando pensando que daba igual, que lo importante era llamar la atención. Como quiera que sea, yo les podía haber dicho antes de empezar, yo y millones de personas con un par de neuronas más o menos despiertas, les podríamos haber dicho que así no se iba a cambiar nada. Como yo le podía haber dicho a Greta Thunberg que con sus acciones publicitarias que la han acabado convirtiendo en millonaria, no iba a cambiar el mundo, que el mundo no cambia solo porque tengas razón y hagas un berrinche muy fuerte y grites muy alto e insultes a la gente y te sueltes a llorar, que puede ser muy honesto y muy sentido todo eso, no lo dudo, pero así no se cambia el mundo. El mundo cambia cuando las necesidades son reales. El mundo cambia cuando se rompen las inercias, y las inercias no se rompen con berrinches y pataletas en el suelo, sino con trabajo político serio. Entonces, bueno, Greta Thunberg va a sacar libro en febrero, ya por eso está ahora en todos lados, porque ya hay que cobrar otra vez, y los de Extinction Rebellion se buscarán otra forma de tratar de conseguir el cambio mediante acciones muy mediáticas, pero por lo visto sin plantearse todavía el hecho de hacer un trabajo político profundo, por ejemplo, apoyando a la Organización de las Naciones Unidas, cuyo secretario general, Antonio Guterres, ayer hacía otro llamamiento a decir: esto no es ningún juego, ahora sí nos lo tenemos que tomar en serio, sobre todo ante el invierno que estamos viendo. Y así es que no veremos a nadie más haciendo el imbécil de esta manera, al menos durante un tiempo. Y bueno,
como quien dice, los que dicen que estamos rumbo a la extinción, recuérdales que acabamos de pasar los 8,000 millones de habitantes del planeta y que además cada día más gente come. O sea, diles que no sean tontos. No sé, Fernando Enrique Cardoso es el que inició el programa de apoyar a los niños que fueran a la escuela. No Color de Melo, tienes toda la razón del mundo. Fernando Enrique Cardoso. Y señores, con esto y poco más yo termino. Son las 10 de la noche. Este streaming es, para quienes no lo sepan, de 7 a 9. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por oírme, muchas gracias por comentar. Piénsense en hacer el canal de Telegram para dialogar entre ustedes, porque creo que tienen cosas muy importantes que decirse algunos, otros nada más vienen a trolear, pero bueno, siempre está el botón de bloquear, que es lo que hemos usado por aquí. Los invito a que sigan pensando, los invito a que sigan dudando, los invito a que sigan cuestionándolo todo, pero sabiendo que ustedes hay respuestas que hay que aceptar y no se trata solamente de decir que no a todo, ni que todos son iguales. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, nos vemos el miércoles con no sé qué video temático y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.